Mba'éicha changirũnguéra, mba'éichapa pendeca arujoaite, og̃uahẽma ñande ára, og̃uahẽma ko ñañomongetami ñañe'ẽ ñe'ẽnguéra rehe pohã 2022 Guarani retã guasu ñovaiti tape g̃uahẽ porãitéko atýpe ko tembiapo ombosako'íva la red de amigos de la lengua guaraní ñe'ẽ Guarani Angirũ Ñandutĩ omyakãva karai tembiakuajára Miguel Ángel Verón. Mba'éichapa cheréra Elsa Noemí Recalde, che añemoarandu aína yvy maraĩ'ỹme. Ha ára añembokatupyryvépe ñande Guarani ñe'ẽme. Avy'aitépa peimehaguére ko'ápe ko ka'arúpe. Ha néi ko'ág̃a añe'ẽta peẽme España ñe'ẽme. Este conversatorio se está desarrollando desde el mes de marzo y se llevará a cabo hasta el mes de octubre de este año. Este conversatorio gira en torno de un tema que moviliza diversos agentes comprometidos con la preservación y promoción de las lenguas indígenas, es decir, sobre el decenio de las lenguas indígenas 2022-2032, declarado por la Asamblea General de la ONU. La declaración del decenio, según la UNESCO, es concebida para inspirar un plan de acción mundial para que se apliquen los derechos internacionalmente reconocidos de los pueblos indígenas. En este sentido, este conversatorio reúne diversos agentes como educadores, investigadores y promotores de las lenguas indígenas desde diferentes instituciones de países como Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, cuyo eje vertebrador es el diseño internacional de las lenguas indígenas con el fin de la conservación, promoción y revitalización de las lenguas indígenas en el contexto latinoamericano. Ney, tendremos en esta tarde a varios disertantes expositores de diferentes países, quienes nos estarán hablando de cada tema de lo que es la lengua indígena, la cultura y todo lo que engloba a lo que es la lengua, a lo que nos interesa, a la promoción de todo eso y sobre todo a la conservación. Y en esta primera oportunidad también quiero presentar al profesor, al director de Ubimaraí y también el que está encabezando esta actividad de la red de amigos de la lengua guaraní, al profesor doctor Miguel Ángel Verón. Vaichelloitépa mba'épapente ka'aru añetehápe aojapokói ore kunasõre ápe Guarani ñe'ẽangirũ ñandutĩ guive ikatuhárehe ko árape jajujuhumi ñaño'ãndumi ha ñañoguaitĩmi aguyje Elsape avei Elsa oĩhína Argentínape Argentina guive Avelino Argentina guive añetehápeko ñane pehẽngue indígena nahetãi ajépape chákatu ñañe'ẽtáramo tetã peguáre ko'ãngaguáre avei ñane irũ Beto Bolivia guive ñane irũ Sara Brasil guive Delia avei Brasil guive Estela ápe Paraguay omaite Encarnación guive Ángela Sales katu ápe Paraguaygua ñane reindy ava Guarani Mauro Lugo ñe'ẽpapára Guarani ñe'ẽrekuapamémegua Ignacio ha ambueve péicharamo aguyje peẽme ñañomoirũ rehe ha he'imaháicha Elsa ko ñovaitĩ. Ñovaitĩ es el encuentro y es una idea que propuso el año pasado el rector de la Unibol de Bolivia y ñamoñovaitĩmína y es momento entonces de encontrarnos los distintos pueblos hablantes de la lengua guaraní de las distintas variedades. En Paraguay este mes recordamos el Día del Idioma Guaraní, la Semana del Idioma Guaraní, también el mes 25 de agosto, Día del Idioma Guaraní, y esa semana también es la Semana de la Lengua Guaraní y el mes entero. Entonces,
En este marco estamos organizando este conversatorio específicamente para hablar de la lengua guaraní y conocer sus distintas variedades. En la academia decimos que son más de 50. El padre Bartolomé Melía habla de 54 variedades de guaraní. Y una de esas variedades es el guaraní paraguayo, el guaraní que nosotros hablamos acá. Beto habla el guaraní boliviano, Abelino el guaraní correntino, así también Delia desde Brasil, el guaraní, la variedad de guaraní, Ignacio también, Ángela también acá de Paraguay, bueno, y Mauro y Estela y yo, Elsa, hablamos el guaraní paraguayo. Entonces, muy contentos por este ñumaití, por este encuentro, por este andú. Eh, una persona de la Universidad Nacional de la República de Montevideo tenía que estar también, pero por problemas de salud avisó que no estaría. Este ñumonguetá, que estamos empezando, ya explicó la compañera, un ciclo de ñumonguetá, tiene como objetivo propiciar espacios para la formación y encuentro de voluntarios y militantes de la lengua guaraní, que somos integrantes de la red de amigos de la lengua guaraní, a fin de coadyuvar en la defensa, promoción, normalización del uso oral y escrito de esta lengua. Y dos, crear conciencia. La conciencia lingüística dicen que es relativamente nueva a nivel mundial. Crear conciencia a nivel nacional, continental y mundial acerca de la importancia de la diversidad lingüística y unir sinergias a fin de defender, revitalizar y promocionar el vergel lingüístico continental, o sea, de Paraguay, del continente y a nivel mundial. ¿Y qué es la red? Y esta parte voy a leer en guaraní. Tratamos de que todos nuestros documentos estén solamente en guaraní y si es que hay necesidad traducir a otras lenguas. Entonces, el guaraní, esta red creamos para fortalecer el uso del guaraní desde el activismo y por otra parte tener incidencia en la agenda política nacional. Guaraní y angiruña lutini gojina pollo apupe tiene herramienta. Oñemgatija, oñomoinujape, temimoimbu, instituciones, tapizá, persona, taja eumiva, paraguayuatera, ambuete, tamegua. Omba apojawa, guaraní, eco, epajunales. Y pupeo que cuate mimoimbuja, tapizá, omba aposeba, guaraníres. Coba oyejajú, para que el guaraní sea amado, apreciado, oyejeteyerá, para que tenga ese desarrollo interno, oñemazán y difusión. Oye pururecabo, opajendape, opambarán, estado el uso, la normalización de su uso en todos los ámbitos y funciones, en Paraguay y fuera del país. Hoy va y pupe, hoy por hubo, coñe, algupe, en forma oral, cuatiape, escrita, ombojasabo, mitapa, jucuerape. Transmisión intergeneracional. Jauco ibo, ma, apo, mamo, oinjape, oye, jaijú, oye, purubo, co, algu, coñe, guaraní. Upe ari omoita misimi viru opaite arupe ya sapa oye pume eta pisa omba apo anape ipupe ta ma putimojara ta ma boejara ñe pucuajara lingüista ñe sahara traductores ambueve te coteveran abei hoy cuame ecuajen viapo hajen viapocue omo oñemon valetere cabo co pollo apucuaco herramientas eva upesara muñanuti aguille upesaramo debe Elsa ñanutirera peja vei yo a aguille ñane nguera pejo pa ve upesaramo etamba ella cuata oñondie cuera paco pujarepe ñamoño activo guaraní ñe jaracuela a vei tapisa cuera ñane ndúa ve lleva upesaramo aguille supercuera amo 200 pucura saponata pisa oña punta y que tan eso ñane ndie co pujarepe Neimboejara, abuye, ko anakatu ñañe purutama. Ahora vamos a empezar la disertación, este conversatorio que va a ser sumamente rico y al final tenemos 7 expositores de gran calidad, docentes universitarios, investigadores, escritores, poetas. Entonces aprovechemos este momento, anotemos todo lo que nos interesa saber y al final del 7º expositor podemos hacer nuestra consulta. Ney, vamos a presentar a nuestra primera
expositora, Delia Tacuayu Martínez Rocha. Ella es del Brasil. Ella está representando al Brasil, representante de la aldea indígena Aba Guaraní, Tecoa Ocoí, formada en pedagogía por la Universidad del Estado del Oeste de Paraná y posgraduada por la Faculdad Venda Nova do Imigrante de San Miguel del Iguazú, Paraná. Te damos la bienvenida, Delia, expone todos tus conocimientos. Seas muy bienvenida. Baixa pa Yende Carupona, Xerera, Delia, Xereru, Taquaju Martínez. Xe, Haipete em Boihara, a formar com pedagogia, pós do Iguaçupe, a Thiago GPM, PMR Agueche com a oportunidade, Catuanguacha, Mombe Uai, Michimim, Baixa para Teco, Ava Guarani de Reguavei. A amanhã pergunta aí na Coanga, a Mombeu, Baixa, Retate Cotemero Raça, Avei, Romombarete, uma Coreaú, Oreaú, Ava Guarani, da ela baixa por a suetrei ore com Moroime ore fronteira Argentina e Paraguai roju ore do Noronyemo Peteiri ore Oronyomongeta enteroveandie porque por hermano ou por gente que fuera en Argentina, tanto Brasil, tanto Paraguay, hay Catujacha, Oreaú, Romboyo Parapá. Romboyo Parapá, o Ingüite Coteme, da el claro perdea, da ella ore de Saraimaba, o Ingüite Coteme. Se añe punua que hay que coapete cojape hoy escuela pe. Con 10 años, a recordar a upe árabe, paparupo oyan que profesor que era indígena, bohara que era indígena, buga guaraniva, da eva que ava guarani. A cuera orembo a cuera iñe epe ava guarani buga guarani. A cheja ava guarani. A upegui arrasavo ensino médio pe a recove a raiz uma peixe chenye che confundi o che mocanyu pe escuela pe ainhape anye mocanyu che a peixe a terminar ensino médio o peari che membua a terminar de ensino médio com 21 anos para a raça moia está dificuldade que ensino médio a completar ensino médio daí qual a chega de cuera daí qual pulsou daí qual puaé de Uruguai puaé tinguá daí qual aí qual a terminar ensino médio poxa daí qual embaere para daí qual chepa a falhar ou terá chembo errara ao peixe aí a terminar o ensino médio antes a recorda com 14 anos a recorda que tem a tu jeroku a cotu igual onha com mais de 20 pessoas cunhaja cuimbae o pé a veí
Xerenoia Cuicuay, ambos en la escuela, Arecomaoya, que tem organización de Mitacuñacuera, a Mitacuimba escuela. A forma acue, Xeramoy, Guillermo Ñevangayu, Hurecuaque 118 años. A Omano acue 2015, a acue tem Chamoy, o por ahí va, Oicuaba, Ponja, o por Omongueraba, jaeo me acue consejo, jaeo Yeroku, jaeo Pamba, eo Mombe Urebe. A upear pive a ju ambuatu Mitacuñacuera, a Cuimbaecuera, a upe pero ñepuno ro Yeroku, a rocotiu, ro purajei, oreñe eme. A upepe se a jo acuaicua, ba epa ise, xexeñe. Ba epa ise xexeñe, a vaguaraniñe. A upe a completavo pe ensino médio, xerenoi quailamboeja ope. Sijarecoma tem Arandu, a baixa para organizar, tem grupo, tem atu a aceitar. A terminar o ensino médio, a ramala amboeja uma escola, boeja a ju pepe a de topar de outra forma. A nhemondo porque o Pejave, ella professor Mbua Guarani Vajandai por Iveima. O Semba o que eu já por outro retomada, outro aldeia para conseguir outro tecorra. Ao putadeu mi outro Mbueharambué quera Ava Guarania. Ao Pepe Chetia Eraina Delmira, a eu pedia pedagoga. Se a aprender a coisa durante PC já é aluno, o Pepe o último caninho de porque se a aprender Guarani PC já é aluno. A que o como um boerara se a boera a avó Guarani. Ao Pepe o juro nepano tem ano romba po escola pe peixe aro cambia paitela onya kwatia hai romoi ore racha ava guarani racha a reta xerunguera avei rodexavai porque a escola avei o xe yo hasa a super ensino médio para uma revo a escola entender por na avei eu terminar. Ao peixe ou se tia Delmira um senjela orere kohagui aroputadela jurua pope. Oi quatia hai escola pe orembo haope e ia pe a pespegui em forma pendereco. Pero directora juruava a endondo aceitar oreja oi quahache por manejar. Porque o se nye awa guarani nda se anye ente nda ne se aha inte se ambo evo pe se mitan fuera se ambo pe anye huevo aha huevo o pamba pe ore comunidad pe yamba pa ikatona ore nda ikaturo mo cañero se yanwa ko kore reko awa guarani. A upea ou a ore diretora o joko paure regui. Durante a juruava o joko paite ore regui de que ore mitan cuera rogura haure água super. Porque ore educação indígena e na caraicuera o papo. O pepe nda ema solo mboeja opente. Ore o pepe roi puru paitema oinha recurso ore recojape. Haeina chamoicuera, charuicuera, pojacagu,
mitã toĩla oĩvéa mba'e árapa ikatu roñemitỹ, mba'e árapa ikatu rohoropeka, umi kosa orendekatúi rojapóta. Ha upéi hasy peve ou chupe juruá diretorape oñaposẽta hag̃ua, osẽ hag̃uãla orembo'ehaógui. Ha upépe roñemoĩva'ekue ko'ág̃a diretora oĩva imitãvéina chegui. Prima oĩ ko'ág̃a como diretora escuelape rembo'ehaópe. Ha upépe rojujey roñembyaty roñomongeta mba'éichapa ikatúvara mbeguekatu roikejeýpe ore orehachaite rogueraha hag̃uápe oremitãkuéra escuelape oĩ jave. Ha heta norma, heta regra oĩ estadogui ore ndaikatúi rombyai. Ore michĩmi roike upéape orerekógui olao, oreñe'ẽgui olaopo ndaikatúi rombovale ja'e chupe. Ha upépe aeche ajúkuri antende mba'éichanopa añeconfundi, añemokañymbápe durante atudia jave. Ha upépe ajoaku antende que ore Guaranípe rombo'ehaópe. Michĩetereíla ore hora más o menos una hora ante oĩla rome'ẽ hag̃ua Guaraní mitãkuérape. A 2 o 3 veces por semana, una hora. Ha upépe ajoaku antende ndaha'éiha che nda'iha nimbo'ehárala oguereko afalla upépe. Ha upéi ajoa terminala che curso, a terminar che renoigue apytã hag̃ua de pedagoga. Sinceramente, upéi jave che na'íri preparado añeformar la che cursope, terminar che curso ha ndaha'éi cherekógui olao. Ndaha'éi che ramoikuéragui, ndaha'éi che jarykuéragui, ndaha'éi che comunidad che formar. Ha ajoa jeperre. Ha upevére a acertar apytã hag̃ua pedagoga mbo'ehaópe porque roikotẽve. Comunidad oikotẽve. Sykuéra oikotẽve, mitãkuéra oikotẽve. Ha ajúa apyta upépe ha roguerea opáicha, roñeha'ã opáicha ore mitãkuérape roguerahajey hag̃ua oreháicha. Porque che como pedagoga añeformar juruá rekógui oláonte. Juruála chembo'e upépe heta mba'e aia aprender upápe olao mba'éicharapa organizar escuela, mba'éichapa organizar equipe de trabalho, pero che upépe a sentir falta che hi'ãkuri añeformar che mba'eagui olao, che cherekógui olao, che cheñe'ẽgui olao. Ha upépe apytávo mbo'ehaópe aipuru pe che ramói ombohasakue chéve. Che abuelo ombohasakue che ha'eháchina kuri Tupã ñeguangaju. Ha'eiterei referencia chéve ha'e hag̃uáicha ko'ág̃a aime firme, aime chembarete ha'e hag̃uáicha comunidad ha'evéape. Ndaha'éi solamente roñe'ẽ, ndaha'éi solamente rohai. Porque ore ñe'ẽ rupive heta cosa romombarete.
Esta cosa romombe'u jey che membykuéra che alunõkuéra mitãkuéra oĩape mba'épa hese ava Guarani reko. Che ndaha'éi ha'égui no solo ore roñe'ẽnte Guaranípe ha rohaykuaa. Upépe jey tuicha conflito ai oréve porque roñemokañy roñeformahápe. Ko'ág̃a roñepyrũjey rogueraha mitãkuéra heta ñemyakãrasýpe, heta ñombohovapytãpe roconsegui rohóvo profesorkuéra indígenakuéra avei hetave ohóvo. Ko'ág̃a directora oréva opyta rire tuichaiterei ome'ẽ oréve oportunidad romba'apo hag̃ua che remitãkuérare. Ha'ehácha ore ñe'ẽ rupive ore opa mba'e romoñanduka umi mitãkuérape. Porque che mba'e nañe'ẽvéi upe che ayvu che ñe'ẽme. Che membykuéra janoñe'ẽvéimai. Ha'ekuéra ndoikuaasemo'ãvéimaipe che ayvute'ẽa che ndaipurúi ha'ekuéra ndoipuruvéima. Ha umia rupive ore romomba'etereíla ore ñe'ẽ ore ayvu. Che como pedagoga, educación oral ikaraikuéra. Ha ore upéa roipuru ore rogaguasúpe. Che ni 100 metros ndaikói ko'ápe ogaguasu heiséna ore rojerokyaty, ore roñembo'eaty. Como si fosse uma igreja. Pecheramói ohejakuéi familiakuéra oréve. Upéa rupive ore romombarete oĩa luta, heta mba'e rohasavei upe Agolao ha oĩ avei preconceito akaraikuérai ciudadpe rosẽro ndaikatúi roñe'ẽ ore ñe'ẽme. Heta mba'e ore rohasápe ore ñe'ẽ roipuruhaguére. Ndaha'éi mbo'ehaópente rosẽro jurua retãre ndaikatúi roñe'ẽ ore ñe'ẽpe porque he'íma hesekuéra ore roñe'ẽha. Ha oĩakue peteĩ tiempo peteĩ ary escuela ore mbo'ehaópe ore prohibíva'ekue roñe'ẽ oñondivevo la ore ñe'ẽme. Ore mbo'ehaópe hi'ári. Hasy'asy chéve como pedagoga umi cosa ahasarakae che ndaikatúi aha defender, ndaikatúi añedefender upe jave. Porque che ha'e apenas solo peteĩ estudiante peteĩ aprender taramo ahao. Ha ko'ág̃a umi cosa pensando hasy'asy che. Mba'éreparaka'e defender che irũnguéra che angirũkuéra pe hórape ha'epa. Pero ko'ág̃a oĩ che tape, ñanderu omoĩ che tape, ha'e omoĩgui imarã termina che curso a defender hag̃ua che irũnguéra, che angirũkuéra, che comunidakuéra. Che ñe'ẽ rupive. Porque che ñe'ẽ rupive che alunõkuérape amombe'u karaikuéra ngueiméi de plantação. Okue ára. Mba'ére ndaikatúi jasyra'y jave ñañotỹ temitỹ. Mba'ére ndaikatúi jaha japeka. Moõ jajeruréarã mba'éicha jajapóarã hag̃ua japeka. Mba'e jajapóarã mitã onasévove, mitã oikóvove, mitã pyahu.
Haupea guicheche ñe'ẽ amo mba'e. Hetaiterei mba'e oĩ che karaikuéra juruakuérape amombe'úva mba'épa he'ise orereko'áva Guarani. Pero hetaiteve mba'e oĩ che añongatu amombe'u hag̃uáicha chemitãkuérape. Juruakuérango he'i conhecimento passado de geração para geração. Haupea upe forma hinache asegui. Mba'e añanduka juruakuérape avei ikatu hag̃uáicha ha'ekuéra oikuaái mba'épa orerohasa. Ahetave mba'éche añongatu amombe'u hag̃uáicha chemitãkuérape mba'éichapa oikatu'arã ore romomba'épe ore ayvu ore ñe'ẽ. Ore roime ko'ápe ko'ág̃a che tekoha oko'ýpe aĩhápe 132 hectares de terra a 2.000 personas, a 120 famílias. Hetaiterei mitã, hetaiterei persona. A heta mba'e ore roñandu. Heta mba'e ore jopy. Ore yvy michĩ. Ha aveíja hetáma ore hentekuéra orehegui. Ndarepu'akapavéima. Ha upéicha avére roñeha'ãmbaite rohóvo. Mba'éichapa ikatu'arã ore hentekuéra ore irũnguéra, ore angirũkuéra, ore mitãkuéra rombojeyjeýpe ore orehachaite. Porque ñañe'ẽvo peteĩ ñe'ẽ ayvúre. Pépe oike heta mba'e. Por ejemplo, che añe'ẽ más o menos ahí Guarani Paraguaype. Pero hetaiterei mba'e upépe ella noñoguaitĩre, o sea, não bateu palavra, não bateu de ré. Taça ante a discutir mi boejara ou a ante oñepona entre la Guarani. Guarani Paraguay, haekuéra entender la orero ea, pero hetaiterei cosa el mismo palabra, pero orero significa otra cosa. Delia, profesora Delia, llegó nuestro tiempo. La verdad que fue hermoso escucharte, conocer esto enriquece cada día más y conocer esta problemática por la cual pasan los pueblos originarios, especialmente el pueblo guaraní. Yo creo que estoy segura que en Paraguay, en Bolivia, acabamos de huir de Brasil, acá en la Argentina. Y es por todo esto que es muy importante hacer estos conversatorios, porque a través de estos conocemos las problemáticas. Y a partir de ahí uno puede ir trabajando para que cada día esto mejore. Muchísimas gracias, profesora Delia Tacuá Yu Martínez Joya, muchísimas gracias. Ella estuvo en representación de la aldea indígena Abá Guaraní Tecoá Ocoí. Muchísimas gracias. Auyebete, Eponaitere. Nei, Coanga, Yamboguata Yehuta, Ñomongueta, seguiremos con este conversatorio. Acá me cuentan que están nuestros hermanos de Brasil, de la Argentina, acompañándonos en este importante trabajo que lo está encabezando la red de amigos del Guaraní, Anguirú Guaraní Ñe'ẽ, cuyo director es el doctor profesor Miguel Ángel Verón. Bueno, tenemos un invitado,
uno extraordinario también entre los 8 que hoy tenemos, al doctor profesor Jorge Alberto Paredes Coimbra. Él nos está representa a Bolivia. Él es docente investigador en el Ministerio de Educación, Universidad Indígena Boliviana, Unibol Guaraní, Apiahuayquí, Tupá, Izaca. Acá voy a hacer una pequeña referencia de su recorrido de estudios. Él es licenciado en Comunicación Social, pedagogo audiovisual, hizo varios diplomados, uno de ellos diseño y aplicación de sistemas de monitoreo en proyectos sociales y de cooperación internacional, educación superior, modelo educativo sociocomunitario productivo en educación superior, y ha hecho una publicación en el año 2019, Neologismos lingüísticos de la Unibol Guaraní de pueblos indígenas de tierras bajas. Profesor, muy bienvenido a este conversatorio. Ereia, Suropai, Tuicha, Amondo Pebe, Tamaraeme, Opaete, Tentarareta, Aiko, Ayerovia, Tuicha, Kue Ati, ya Suropai, Tumpajere, Aiko, Opaete, Kue Iwi, Aiko, Ñandera, Muireta, Oya, Yandebe, Bay. Yo me siento muy contento, muy halagado el estar con ustedes compartiendo, ver rostros amigos, gente con los que nos hemos conocido justamente en estos desafíos de hacer posible de que no solamente se hable y se fortalezcan los idiomas, sino que se estrechen los lazos de hermandad de todos los pueblos del continente. Desde Bolivia, desde el Chaco sudamericano, esta partecita del Chaco nuestro, el Chaco de Bolivia, les mando pues mis saludos, mis afectos. Hago parte de un equipo de docentes de la Universidad Indígena, Intercultural y Productiva, la Unibol Guaraní, Pueblos Indígenas de Tierras Bajas, Apiahuayquí Tumpa. Apiahuayquí Tumpa es el nombre de un líder guaraní, uno de los últimos líderes que estuvo defendiendo su territorio, defendiendo a su pueblo en una batalla que ya no fue contra los colonos españoles, sino fue con la República en los años 1892, y gracias al esfuerzo, a la fortaleza de nuestro líder, Ñanderamuy, es que la universidad lleva su nombre. Estoy con otros colegas docentes, está Ignacio Tomichay, dentro de un momento se une también Lidia Chubé. Juntos vamos a compartir nuestra experiencia de lo que para nosotros sigue siendo un desafío el caminar poco a poco para que nuestros idiomas puedan ser no solamente reconocidos, sino que sean parte del desarrollo de nuestros territorios. Voy a compartir en la pantalla mis apuntes para ir conversando en esta noche de un tema que me parece importante para poder abrir la conversación y poder aprovechar estos espacios para proyectarnos, para poder compartir desafíos y poder plantear lo que para nosotros son caminos, son encuentros, son desencuentros también. Les voy a pedir si me autorizan a compartir la pantalla para que pueda mostrarle mis apuntes. ¿Tenemos esa posibilidad? ¿Me confirman si puedo compartir la pantalla? Leile, creo que tenés que habilitarla al profe. Bueno, desde donde yo estoy ahora conversando, es el territorio ancestral de la nación guaraní y otros pueblos indígenas. La población principal en el Chaco boliviano es la población guaraní. Nosotros aquí hablamos también un guaraní que queremos decir lo que tiene esos resabios
primigenios, esos términos que van hacia nuestro Ijipui. ¿Se puede compartir ahora la pantalla? Bueno, les voy comentando mientras nos habilitan para compartir la pantalla. La Unibol Apiaguay Quitumpa se encuentra ubicada en la comunidad de Ibo. Es una comunidad guaraní, una comunidad indígena, y en esta universidad asisten estudiantes. Permiso, profesor, que lo interrumpa. Usted está habilitado ya para compartir. Acá me están informando. No, bueno, no es posible todavía. No aparece la opción de compartir. Vamos a intentar nuevamente. Todavía no aparece la opción de compartir. Acá me informan que ya está habilitado, profesor. Bueno, tenemos estos problemitas técnicos. Les voy comentando. Está todavía sin posibilidad de compartir la pantalla. Profesor, le interrumpo. Fíjese si ahí le dice habilitar ahora, porque me están informando que tiene que presionar el botón habilitar ahora, que ya puede hacerlo usted. Sí, estoy intentando. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ahora sí podemos tener la pantalla con la presentación. El tema que quiero compartir hoy día lo he titulado Interculturalidad, Educación y Pandemia, los retos de la educación intercultural. Dicho sea de paso, estoy firmando como Obapetea, ese es mi nombre en guaraní, hace alusión a mi apellido. Cuando nosotros empezamos este caminar hacia el fortalecimiento de nuestros idiomas, al fortalecimiento de nuestra cultura ñandeñé, jare, ñande aracuá, nos encontramos con la necesidad de establecer estos lazos que nos unen a nuestro entorno. Por lo tanto, la interculturalidad es a la vez un concepto y una realidad del día a día. En esta región, la macrorregión del Chaco, así la conocemos nosotros, socialmente está compuesta de forma pluricultural por diferentes culturas, diferentes modos de vida, aparentemente opuestos, pero que comparten complementariamente una misma historia, un mismo territorio, problemática y sistemas productivos. El Chaco ha sido guaranizado, aseveración que nos conduce a la pregunta ineludible: ¿quién dominó a quién? Luego de tantos esfuerzos para conquistar y dominar social, cultural, económica y políticamente al Chaco, en la actualidad no se puede ocultar los trazos imborrables de la toponimia, las prácticas de convivencia, las expresiones artísticas, el material genético, los valores intrínsecos como la libertad, la hospitalidad, la solidaridad, entre otros, que hacen a la actual manera de ser de los habitantes del Chaco, y no solo de los guaraníes, como población originaria y proveedora de la esencia cultural de todo el que llega y cohabita en este territorio. El Chaco es seco, geológicamente hablando, sin embargo, ha sido culturalmente concebido como un espacio de búsqueda y recreación primigenia de las contradicciones humanas. Entre estas y muchas otras contradicciones, este territorio seco conserva la mayor reserva de agua dulce en sus entrañas. El agua en el Chaco no está en la superficie. El agua, al igual que los hidrocarburos, se encuentra debajo de las arenas. Es decir, parodiando al Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Sobrevivir en un territorio con poca fertilidad superficial provoca que las raíces de los seres que sobreviven sean fuertes y resistentes ante cualquier cambio climático, ambiental, social o político.
Esta es la historia de los pueblos que coexistimos en el Chaco. Las culturas originarias del Chaco guardan en su memoria genética como en su reminiscencia cultural sus mitos y palabras, que constituye un incalculable reservorio de conocimientos, resguardados para ser puestos a disposición de la vida, cuando ésta demande supervivencia para la continuidad de una multidimensionalidad, manera de ser, sentir, pensar y hacer. En este contexto, la aplicación del modelo de educación intercultural bilingüe nos plantea vivir con el otro en las condiciones que sea, nos recuerda de manera permanente la necesidad de autoidentificarnos y definir nuestra propia manera de ser. Esta autovaloración no solo constituye la palestra de la discordia y la comprensión de las diferencias, mas al contrario establece las bases para la formulación de propuestas que consoliden las estrategias endógenas para seguir siendo, aún en contra de los avances de la civilización y las ofertas que provoquen la renuncia de lo auténtico o legítimamente propio. O dicho de otra manera, lo que nos costó construir entre nosotros. La construcción de una manera de ser y que colectivamente fue tejiéndose en el tiempo como un dibujo compartido en su diseño y significado, tiene estrecha relación con las estrategias consensuadas para que los principios, valores, saberes y conocimientos sean transportados a través del tiempo para el goce y disfrute de las nuevas generaciones, herederas de una manera de resolver problemas y de construir soluciones. Cada colectividad humana desarrolla una manera de ser, una manera de compartir sus vidas, experiencias, logros y fracasos. Esta particular manera de trascender en el tiempo es lo que comprendemos como educación. Para los pueblos indígenas, como el guaraní, que ha desarrollado una propia manera de compartir sus conocimientos, valores y saberes, esta pedagogía ha sido interceptada y condicionada a los encuentros y desencuentros en contacto con el otro, sea de manera amigable o consensuada de manera violenta y alevosa. Pero el recuerdo compartido colectivamente de una singular manera de comprender el movimiento del universo y las ansias históricas de libertad e independencia generaron procesos histriónicos para la recreación sincrética de la utopía primigenia de la búsqueda de una tierra sin mal, Ihuimarán, y la manera cómplice de alcanzar la vida plena, Yaikocabi Pave Baera. Este es el proyecto histórico, el que ha permitido transitar de los estados de rechazo y enfrentamiento a la construcción de modelos de coexistencia entre los opuestos. En estos tiempos de pandemia, todos nos hemos visto alejados, nos hemos visto conflictuados, y esta reflexión la comparto desde la vivencia de las comunidades nuestras. Muchas comunidades viven desde hace mucho tiempo en un aislamiento voluntario. Separarse de las formas de subsistencia del otro y mantener distancia en base a las diferencias y a la autoidentificación de sí mismos es una estrategia de resistencia y valoración de la imagen social construida colectivamente, aunque esto signifique afrontar estoicamente la arremetida del sistema dominante y su ciencia. Los momentos de crisis son propicios para recuperar aquello que por ser tan valioso fue guardado y protegido en las profundidades de lo propio, ñande con ñande, para que no sea contaminado y exterminado ante el avasallamiento de lo nuevo y atractivamente condicionante. Para el pueblo guaraní, como para muchas otras comunidades indígenas, ingresar a un periodo de resguardo y preparación para resolver los avatares que se aproximan hacen parte de sus más valiosas prácticas, como el yecuacu, olvidadas o discretamente reservadas para no ser descubiertos en su manera singular y resiliente de hacerse parte de los cambios,
asumiendo que estos son partes indivisibles de la realidad. La vida comunitaria, con la presencia abrupta de amenazas diversas, ha encontrado mecanismos para redefinir y resignificar los momentos y conocimientos y acontecimientos, acudiendo a sus primigenios conocimientos para restablecer la armonía desde su multidimensional mirada y práctica colectiva. En el recorrido por el camino perfecto, no se rechaza a nada ni a nadie. Todo tiene un sentido y una razón de ser. Con los aciertos y las tareas pendientes para los modelos interculturales bilingües, nos encontramos y nos reconocemos. Compartimos historia y formas de dar respuesta a nuestras preguntas. Unos quieren seguir añorando el pasado y otros quieren seguir caminando el camino. Esta es una elección y un desafío. La comprensión del otro solo es posible aceptando, comprendiendo y desarrollando nuestra propia identidad o manera de ser, sentir, pensar, actuar. Todo se complementa y se refleja, como la luna en la laguna, diría el cuento. Así es el Ka, el Ara y el Pepo. Conocer al otro nos da la seguridad de que somos lo mismo, pero también nos indica que históricamente nos necesitamos, sea para compartir como para disentir. No es necesario comparar ni homogeneizar nuestras vidas. Reconocer las diferencias nos da la fortaleza para construir libertades y pintar realidades con los colores del arco iris. Aihokwa, Kwayati, Cheimiari, Jaima, Ayerovia Tuicha, Yasoropai. Yasoropai Tuicha o Promo Eva Aguilleta Iten, Deben Boejara. Muchas gracias, profesor, por esta hermosa presentación, cuánto conocimiento y cuánto nos enriquece saber que nuestros hermanos guaraníes de Bolivia están presentes y también están revitalizando la lengua, la cultura, y eso nos anima a conocer más, a saber más, a seguir insistiendo en el estudio de las lenguas indígenas, la preservación de cada una de ellas. Decía un conocido lingüista que una lengua muere cuando mueren sus hablantes. Entonces, esto nos anima a que sigamos poniendo en práctica, sigamos capacitándonos en la lengua guaraní. Ney, acá me informan que 222 personas inscritas para este conservatorio, para el conversatorio, para el quinto conversatorio. Y están asistiendo compatriotas nuestros de Paraguay, hermanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Alemania y los Estados Unidos. También España, Ibiza está presente. Así que a los que están ingresando, muy bienvenidos a este conversatorio. Ney, Ñamboguatayedícatu. El tercer expositor es el profesor Abelino Núñez, desde la ciudad de Tarahui, Corrientes, Argentina. Él es docente y escritor estudioso de la lengua guaraní de Tarahui. Además, es presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Maiteín, Boejara, Terenguajeponaité, seas muy bienvenido, profesor, y estamos para aprender todo lo que vos hoy nos quieras enseñar a través de la disertación. Bueno, para hacerlo de manera más fluida, les quiero contar que aquí en Corrientes finalmente arribamos a un muy buen puerto, a un puerto feliz, ya que en el día de ayer el gobernador de la provincia de Corrientes inauguró un profesorado de lengua guaraní en la ciudad de Ituzaingó, aquí en nuestra provincia. Esto, más el
el Google que ha puesto la aplicación, el traductor, ¿no es cierto?, de guaraní, yo creo que da un impulso muy, pero muy importante a esta lengua que jamás estuvo muerta, sino más bien dormida. Eh, Les cuento que las actividades con el guaraní aquí en la ciudad de Corrientes y en la provincia toda es bastante fructífera. Tenemos docentes muy bien preparados que han comenzado a dictar talleres desde hace bastante tiempo. Yo mismo estuve con esto desde el año 2004, tiempo antes de que saliera la ley 5598/04 aquí en nuestra provincia. Eh, Han habido personas que, que estuvieron, que estuvieron y que aún están, ¿no es cierto?, en el poder de decisión para que esto pueda suceder. Y yo agradezco a la vida y a esta gente que de alguna manera, han oído los reclamos de nuestra gente, de nuestros idóneos en la lengua guaraní. Les quiero contar que aquí hemos hecho grupos y hemos presentado nota a la cultural bilingüe por el tema del guaraní, pero ir a esos pormenores del pasado no tiene mucha importancia. Importa que ahora tenemos un profesorado y que vamos a hacer, vamos a comenzar a hacer realidad este sueño de poder enseñar la lengua guaraní. Hasta el momento Corrientes no tenía reglamentación ni implementación oficial en las escuelas sobre esta lengua, sino algunas pruebas pilotos. Muchos colegios, y ya digo mucho porque perdí la cuenta, eran 5 en un principio y supe que se sumaron más. Tenemos profesores como, por ejemplo, Amado Alberto Romero, acá en la ciudad misma, enseñando lengua guaraní en el Colegio Ponce. En Santa Rosa, por ejemplo, también ya sumaron este idioma a sus currículas. Así que, a ver, otros colegios. En San Cosme hay personas que se dedican a la enseñanza de la lengua en colegios. Y así, les quiero contar que una fuerza que recibimos del Paraguay, un impulso muy lindo, ha sido el del Ateneo de la lengua guaraní, que de algún modo lo maneja don Oviedo. Aquí ha llegado esa extensión áulica a la ciudad de Corrientes de mano de la profesora Ramona Velasco. Y tuve la suerte de que me convocaran para trabajar con ellos en equipo, ¿no es cierto?, y llevar adelante la enseñanza de esta lengua. Que si bien hay un reconocimiento de lo que se dice guaraní correntino y guaraní paraguayo, en el que quiero que coincidamos también que el guaraní es uno solo, el resto sería variedad lingüística, una variedad propia de la región. Incorporamos modismos que son propiamente de nosotros, pero el guaraní es una lengua que tiene sus variedades, pero es una sola. Tengo entendido porque el guaraní que nos llega del Paraguay aquí entendemos perfectamente. Esto también hizo que nosotros, como, no quiero decir militantes de la lengua guaraní, pero sí como esos guerreros, ¿no es cierto?, que trata de llevar el guaraní para que el mundo lo conozca, que no se avergüence, porque hay una realidad, hasta que fue ley, ¿no es cierto? La gente se avergonzaba de hablar en guaraní, incluso negaba conocer aspectos de esta lengua. ¿Por qué? Por esa idea ya casi ancestral que traemos. Digo casi ancestral porque no llega a serlo. Hace
creo que en 1940 y tanto, se prohibió la lengua guaraní aquí en la provincia de Corrientes y en toda la nación argentina, eh, para que no se hablara, ¿no? Aduciendo un montón de barbaridades contra este idioma, que tampoco es para que lo charlemos ahora, porque creo que todos conocemos esta realidad. Lo que le quiero comentar es que como profesor de lengua guaraní, junto a un colega llamado Amado Alberto Romero, estamos trabajando con los chicos de nuestro colegio con un libro, ¿sí? Con un libro en lengua guaraní, es decir, los chicos escriben sus cuentos y lo trabajamos en clase con el tema de la traducción. Aprovechamos que en ese colegio se enseña dicha lengua y estamos llevando adelante la, la creación, la realización de un libro. Sería el primer colegio en la provincia de Corrientes que va a tener un libro de literatura, ¿no es cierto?, en guaraní. Hemos impulsado esto y estoy muy feliz porque también los chicos se han acoplado y han trabajado intensamente. En muy pocos días vamos a estar viendo ese libro y bueno, creo que es para festejarnos el nacimiento de esta primera obra, trabajado mancomunadamente con los alumnos. Gente linda, seguramente ahora cuando llegue la parte de preguntas podamos responder otras cosas, pero por ahora esas son las novedades, eso es lo que les quiero contar y estoy atento para seguir escuchando al próximo participante y también para seguir en caso de que haya preguntas relacionadas con lo que acabo de comentar. Muchas gracias. Ney, Abuyebetén, Boejara Abelino, y la audiencia te quiere conocer. Si podrías encender tu cámara para que el público pueda Como no, conocerte. ahí estamos. Vi que estaba encendido. Les Yo invito no a que ustedes. no te quise molestar, profesor, porque ya empezaste y no quería cortar lo interesante que estaba, todos los que nos estabas comentando sobre el guaraní en Corrientes. Y hablabas de la variedad y nos deleitamos con todo eso. Muchísimas gracias a Huyebetén, Boejara, Reimejahuere, Cocarupe, Orendivé. Sea de Ñambo Guatabeca, tu co Ñomongueta. Y ahora tenemos la presencia también desde Bolivia. Nos acompaña desde Bolivia el profesor Ignacio Tomichá. Es licenciado en Educación y Docencia Universitaria. Trabaja con lenguas nativas, recuperación, revitalización y lingüística descriptiva. Actualmente se desempeña como docente universitario de las lenguas indígenas. Seas muy bienvenido, profesor Ignacio. Bienvenido, bienvenido a este conversatorio. Chamusaume, vama umo na mananya, vama astaimia, we ashna manichakas, piarakas, unantai. Ashiñe, porque nunca, hasta oncoi o hasta anichaca, ashna nuesa manichakas, coñostai, y ñemo. Ni Sir Ignacio Tomicha, ashiñe, ñanunekash, aukina, Isiata nirish posh sirmanash unibol guaraní, apiaguay kitumpa, aukinanta ashna ñanaun sanen nirish okuesiro. Ashna nishani chaka nirish besiro, ashna posapatash monkosh. Tikañe nirish chiquitano, sane, aukinanta zona oriental, ashna Bolivia, te, aonanta. A ver, 36 nasikubeca ñemo, hacen taticho ñanunecash, bueno, porque nunca te hacen un gusto
platicar y tener este espacio. La verdad que estoy muy contento. Primero saludar también a todos los que nos están siguiendo y a todos los presentes acá. Saludar a Beto, que bueno, ha sido un poco el que ha estado aquí con nosotros trabajando. Saludo a Saruki Beto, y ha sido el que nos ha invitado, ¿no? Mi nombre es Ignacio Tomichán. Yo soy hablante del bécero, del idioma bécero, conocido como chiquitano. Van a encontrar en muchos como chiquitanos, pero ahora recientemente nosotros nos hemos denominado o nos hemos llamado ya Moncosh, ¿no? La nación Moncosh, y nuestro idioma es el bécero. Todavía en parte del territorio todavía dice somos chiquitanos. Chiquitano ha sido puesto desde cuando llegaron los Sharaka, nosotros le decimos a las personas externas, a la persona blanca, Sharaka le decimos. Cuando llegaron ellos, nos vieron, dice, chiquititos, chiquitos, ¿no? De estatura, nuestras casas, sus casitas, nuestras casas con sus puertas pequeñas. Entonces, más o menos en la historia dice que eso, de ahí viene el chiquito, de ahí viene los chiquitanos, ¿no? Pero en esta región había más de 40 variedades lingüísticas en el territorio, ¿no? Entonces, y por el tema de las reducciones jesuíticas, lo han reducido y bueno, nos hemos unido, y ahora la mayoría que se habla es el Moncosh, y le denominamos bécero al idioma. ¿Por qué bécero? Porque cuando llegábamos nosotros con los hablantes, bueno, yo ahora estoy en la ciudad, ¿no? Hice mis estudios, y cuando volví, uno habla el castellano, aunque lo habla mal también, ¿no? Pero allá no lo entienden. Entonces decían, a ver, anichacate bécero, o sea, háblame bien, háblame correcto, decían nuestros papás, nuestros abuelos, cuando no entendían. Entonces se quedó con el nombre bécero. Ahora eso es el nombre de nuestro idioma. Bueno, entonces después de saludar y hacer esta breve explicación, voy a hablar un poco sobre la transmisión intergeneracional del idioma, de cómo, a ver, en mi situación, yo transmito el idioma a mi hijo, ¿no? Como papá al hijo, pero en zona urbana, porque a partir de esa experiencia es lo que ahora estoy en la Universidad de Univor también aplicando casi esa misma situación, porque hay estudiantes que tienen dominio básico del idioma bécero, hay otro intermedio, casi hay intermedio y después incipiente nomás, ¿no? Es posible que pueda compartir mi pantalla, pregunto. Quiero hacer una presentación. Ah, sí, sí, se puede. Sí, profesor, estás habilitado para compartir. Ya, entonces, ¿qué dice acá? Presentar una pantalla, perfecto. Pero no. ¿Se puede ver? ¿Estás viendo? Ahí. Ya, de acuerdo. Entonces, transmisión de la lengua bécero a las nuevas generaciones. En este andar de la vida y tener estos estudios, yo llegué desde la comunidad, donde la madrugada se escuchaba el mono, donde en la tarde iba a nadar al río, pero por tema de estudio tuve que llegar hasta la ciudad. Llegado a la ciudad, hubo un choque social con mi persona, ¿no? Porque no conocía a nadie, no tenía con quién hablar y bueno, ingresé a la universidad, pero ahí inicié en conformar un perfil en el Facebook y ahí puse palabras en el idioma bécero,
¿no? Entonces, cuando ponía, y otro fue comentando. Entonces, cuando nos dimos cuenta, es que éramos varios jóvenes que veníamos de las comunidades a la ciudad a estudiar. En ese momento dije, a ver, ¿qué hacemos ahora con nuestro idioma? ¿Qué hacemos con nuestra lengua? ¿No? Eso primero que nos ha unido a nosotros, ¿no? Ya. Y bueno, cada quien salió, buscó su trabajo, yo tuve familia y en la ciudad, pero no tenía tampoco con quién hablar. Y ya cuando tuve mi hijo, entonces salió una experiencia desde el Estado, voy a hablar así, una estrategia que se le denominó los nidos bilingües. Y yo ingresé a hacer también esa estrategia de revitalización, ¿no? Los nidos bilingües consiste en la enseñanza de un idioma en la familia, a ver un momentito. Ir a la presentación aquí. En la familia, en la comunidad y en contextos urbanos, ¿no? Ese nombre se le dio a los nidos bilingües. ¿En qué consistían los nidos bilingües? Es una estrategia que se puede asumir a la hora de pensar en revitalización de una lengua. El idioma bésiro, hay unos datos que dicen que son 8.000 hablantes. Otros datos nos dicen que ya son 6.000 hablantes, ¿no? Y bueno, haciendo también una pregunta así a donde vamos a las comunidades, dice que somos más de 8.000 de nuevo. Entonces, pero están asumiendo de que son moncos, son chiquitanos, pero la lengua sigue en ese proceso de desaparición, ¿no? Los nidos bilingües son espacios de encuentro intergeneracional y comunitario donde se comparte saberes, conocimientos, valores y formas de sentir del mundo mediante la transmisión oral de los idiomas indígenas originarios y el castellano también dice, ¿no? El objetivo es revitalizar la lengua indígena a través de la transmisión natural del idioma, con especial atención a niños, a niñas de 0 a 4 años, en espacios donde puede escuchar y hablar su idioma. Eso en eso consiste los nidos bilingües, esta estrategia, ¿no? Ahí tenemos en la pantalla, él es Isai, es mi hijo, Isai Tomicha, somos 13 en mi familia, está su mamá, está mi y estoy yo, ¿no? Entonces, y como somos los 3, la mamá tiene una característica, no es moncos, no es hablante, pero también ella aprendió justamente porque, bueno, hemos dicho que íbamos a hablar en la casa, ¿no? Le quiero mostrar antes de pasar a esto una parte del canto de Isai. Bueno, eso, por ejemplo, son cantos que nosotros le hacemos, ¿no? Que, bueno, al menos escuchamos y lo cantamos en el idioma, y él ya lo ha aprendido, ¿no? Entonces, los nidos bilingües, hay 3, que son nido comunitario, nido familiar y los nidos institucionales. ¿En qué consisten los nidos comunitarios? Cuando en una comunidad hay un solo hablante y todas las familia dice, no, queremos que nuestros hijos aprendan. Entonces, toda la familia de la comunidad lo lleva donde está el hablante, el abuelito, el abuelo, el papá, lo llevan ahí, pero no quiere decir que una situación de colegio, de escuela, en 4 paredes, no, sino que en actividades cotidianas que hace el abuelo. Por ejemplo, hoy tocó a él que haga el sombrero. Él hace el sombrero y están los chicos ahí, porque son de 0 a 4 años los chicos que están ahí, ¿no? No significa de que van a estar así sentados escuchándolo, sino que mientras hace el sombrero, él habla el idioma. Aquí está una hermano, acosi, asiosané, ametauna. O sea,
todos los mandados, todo lo que tiene que hacer, los chicos están jugando, pero él está hablando el idioma, ¿no? Eso consiste el nido comunitario. En cambio, el nido familiar es cuando en una familia está el abuelo con sus nietos, ¿no? Igual, en esa misma situación, en una actividad cotidiana que tiene que hacer cafecito, que tiene que charlar, que tiene que hacer una actividad en la casa y que los chicos estén ahí escuchando el idioma, ¿no? Hay también el nido institucional. Esto más ocurre en las ciudades, porque están los niditos que se le llaman, donde están los niños, están las guarderías, entonces ahí se incluye un hablante o una hablante de un idioma y que esté diciendo en el idioma cómo se cambia a los niños, que venga para acá, que esté charlando, pero que los niños estén jugando, estén haciendo sus actividades, pero que estén escuchando el idioma. Entonces, esa misma situación como nido familiar yo realicé en mi casa, ¿no? A mi hijo, desde cuando comenzó, desde la primera semana de gestación, ya éramos hablándole Bécero, ¿no? Ay, Chamucón Isai, le decíamos, ¿no? O sea, Isai es un nombre en el Bécero. Isai quiere decir hijo. Y como le decíamos Isai, Chamucón, se quedó con el nombre de Isai hasta ahora. Entonces, eso es el nombre de Isai. Por eso viene. ¿Ya? A ver, aquí es otro videito. ¿No? Esos son, por ejemplo, son cantos que desde chicos le hacía yo a él y ahora lo canta nomás. Cuando juega con sus amiguitos, él ve la luna, ve un sapo, le decimos acá, no sé, los que están por ahí saltando, él dice, Aneacamano no zapacas, dice, hasta ahí está Apama. A sus amigos y los amigos también miran, ¿no? Él inconscientemente ya habla el idioma. Peco pemacash, Ishanka pemacash, Isiripuca, Ashnani Sushketuriki. O sea, está hablando conmigo. Y somos los tres nomás en la casa. Porque después cuando salimos al parque, todo es castellano. Cuando salimos al mercado, todo es castellano. O sea, el contexto es castellano, pero nosotros ahí metidos hablando el Bécero, ¿no? Y cuando uno va al parque, por ejemplo, la gente nos mira y pregunta, ¿qué idioma le está hablando? Muchos de ellos confunden, dice, está hablando en japonés. Hay algunos rasgos por ahí, ¿no? Pero es el Bécero, ¿no? Eso es. Ahora, hay que, desde la política del Estado, dice, para esta estrategia hay una guía metodológica, tiene que ver con gestión política, tiene que ver con gestión institucional, tiene también que ver con la gestión del conocimiento, ¿no? En la gestión de política, por ejemplo, hay que socializar, sensibilizar, hay que hacer un diagnóstico y criterio de selección para la conformación de los nidos bilingües. Y esto lo hemos hecho en una comunidad indígena urbana, que es en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ahí tenemos a guaraní, tenemos guarayo, tenemos mojeño y estamos nosotros los moncosos, ¿no? Entonces, cuando ingresé a la comunidad, le dije a las mamás que estaban ahí que yo iba a hablar el idioma, si alguien quiere incorporar a sus hijos para que puedan aprender. Entonces, se hizo una gestión, ¿no? Pero fue muy de la comunidad. Hay también que hacer gestión institucional cuando ya es del Estado, ¿no? Hay que hacer una planificación técnico-administrativa, una coordinación institucional, organización y funcionamiento, seguimiento y sostenibilidad y una proyección. Y también, por supuesto, que hay la gestión del conocimiento, que es la sistematización de toda esa experiencia que hay, que ahora esa experiencia es lo que le estoy contando, ¿no? Ahora, nuestras experiencias con Isai, ¿cómo ha sido? ¿Qué ocurrió esto en toda esta estrategia? Inicialmente no sabía que habían los nidos bilingües, no sabía que había esta estrategia, pero yo dije, voy a hablarle a mi hijo desde la primera semana.
Entonces, hubo un proceso durante el embarazo durante el embarazo, la mamá, hay momentos donde se enoja, hay momentos donde está triste, donde está alegre y donde uno tiene que hablar. Y esos sentimientos tratábamos nosotros de que las conversaciones sean en el idioma, ¿no? Durante el embarazo, que pueda utilizar. Y ahí la mamá aprendió también, ¿no? O sea, hay que ver con los sentimientos. Y por supuesto que con la alimentación también. Tiene que ver con la salud y tiene que ver con el trabajo. Todo ese conjunto durante el embarazo influye tanto porque ahí en todo eso se usa el idioma, ¿no? Hasta los 4 años. Voy a cerrar la presentación y voy a seguir hablando, me dicen, del tiempo. ¿Ya? Entonces, en ese proceso de los nidos bilingües, de esta estrategia, ahora ya mi hijo ha pasado al sistema educativo regular. Cuando pasó al sistema educativo regular en el colegio, se tuvo que informar a la directora, a su profesora, de que él tiene conocimiento de otro idioma. Entonces, el colegio dice, bueno, nosotros acá vamos a tratar también de que se fortalezca su idioma. Muchos de los docentes en la ciudad no hablan el idioma, pero él ya hizo su presentación de su canto, de hablar ahí con sus amigos, en una presentación en el idioma. Entonces, quiere decir que los nidos bilingües, que cuando se habla el idioma en estos contextos que hemos mencionado, con actividades cotidianas y que escuche el idioma y además se le hable, quiere decir que ese idioma después, a los 20 años, va a tener ese conocimiento, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería compartir como estrategia de revitalización lingüística. Ahora, eso mismo está ocurriendo en la universidad. Hay jóvenes que ingresan a la universidad que tienen un poco dominio del idioma, pero diciéndole, Isa de Nochicoy, aquí está una, ameta una, cosita. O sea, con esas palabras cotidianas que nosotros le hablamos, entonces el estudiante también va hablando el idioma. Me indican el tiempo, por favor, si es que tengo, yo estaba controlando, pero me indican. Profesor, llegamos al tiempo. Perfecto, no, muchísimas gracias. Yo encantado de compartir esta experiencia y podemos hablar mucho, hasta le digo a mis estudiantes, hasta de la forma de enamorar en un idioma, ¿no? Desde el Moncor, desde el guaraní. Bueno, chapien a todos y muchísimas gracias. Auyebetén deben Boejara, muchísimas gracias, profesor. Es la primera vez que yo escucho esta lengua hablar, el chiquitano. Ya me dan ganas de inscribirme a algún curso de chiquitano porque nunca lo escuché. Y ese sonido, esa fonética, esa pronunciación, es una lengua riquísima que hay que recuperarla. Profesor, encantadísima. Yo estoy encantada, yo creo que toda la audiencia está súper encantados de haberte escuchado y conocer una nueva lengua que para mí era totalmente desconocida. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a todos los que están siguiéndonos por las redes sociales, por la plataforma del Instituto de Guaraní Anguirú. Y bueno, seguimos, profesor. Gracias, muchísimas gracias. Y no será, creo yo, que no va a ser la única vez de tu presencia en estas seguidillas de conservatorios, de conversatorios que se están haciendo. Chapié. Chapié, gracias. Ya aprendí una palabra, chapié. Nei ñambo guatayerika tu coña ko ñomongueta por ahí te asuba ako anga. Oita Ñanendivé, ahora estará con nosotros la profesora Ángela Sales Vargas. Ella está representando a Paraguay, a nuestro amado país,
Ella es del pueblo originario Aba Guaraní de la comunidad indígena Nueva Esperanza Uruguatú. Ella es profesora de lengua guaraní en la educación media, licenciada en lengua y cultura guaraní. Es magíster en lengua guaraní, egresada del Instituto Superior de Educación Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Paraguay. Es magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad por la Universidad Columbia de Asunción. Se especializó en Gobernabilidad Gerencial, Política y Gestión Pública por la Universidad de Columbia, Asunción. Es experta en derechos de pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional por la Universidad Carlos III, Madrid, España. Además de todo esto, pertenece a la Organización Nacional de Mujeres Cuñá Guaraní Atú. Boejara, seas muy bienvenida a este conversatorio. Queremos escucharte, queremos aprender de todo lo que hoy nos vas a disertar. Baishapa Sheinongüera, primera coapejina de diferentes países. Ella Sheinu, Sheha Ángela Sales, Hashereruja Ejina Cuñamaino, Abaguarani Haisha. Aimejina Petin organización Heraba Cuña Guaraniatu. Romba apojina Pepe a nivel nacional, Cuña Caraicuerandi, Shemaitei Chupecueranguara. Oimene Ojendúa veis cuaico conversatorio y por ahí te va este día ya Guarecoa. Abei, Aimejina Peteñ organización Guazú, Geraba Articulación Nacional de los Pueblos Indígenas por una vida digna. Peaja Peteñ organización o iba Gendi Vegeta, organizaciones nacionales, clanes, abei, individualidades, es objetivo la lucha por la defensa de los territorios y tierras de los pueblos indígenas en Paraguay. Entonces, Amombe UCPM, Ayepa, Getama Boiña Gendú, Andas a Eiku y diferente pavape situación de cada país, Ayepa Huerecoba como pueblos indígenas. Ñahenduma experiencia de educación, Ajetamba, Eisha Guatembia Poye, Guerúa, Abeija, pueblo guaraní Haisha. Nación guaraní Ningo, Tuisha, Geta, nación, Geta Beba, y Mene América, Peja, Amboe, Gendarupia, lleva. Con Angaiteramo, ya Guareco, Geta, Paraguay, Pe, Brasil, Pe, Argentina, Bolivia, oye, oiveja, opa, Amboete también, como Venezuela, otros países. Y me ve Gina Guaraní Cuera, América Repupa. Oñe Hendusego Shehewina, Mava Pape Aba Guaraní, Yepa Aba Guaraningo, Ape Paraguay, Haishangoroime, Nación Guaraní Repupembo, 6 pueblos guaraní. Roime Aba, Guaraní, Buga Guaraní, H, Paita Butera, Aveiro Ime, Guaraní Occidental, Guaraní Ñandeva, Mocoy Pueblo, Iba Chaco, otro lado. Entonces, Aba Guaraní, Jaepeti, Atuj, Guazú, o iba en segundo lugar Getabea, Paraguay, según la información oficial. Roimeamos 17.900 personas indígenas Aba Guaraní. Orera Sajina, pueblo Mbuga Guaraní. Cuera Getabe Ore Guioña. Upei oí Orera Pucueri, pueblo donde iba Guaraní, Yepa iba pueblo Nibacle, o iba Chaco. Upei Chajo es la orden, Orero Ime segundo, Orere Tabea, Gina Ape Paraguay. Pueblo Guaraní, Aba Guaraní,
omba'apo ikatu hag̃uáicha omantene pe icultura, omantene avei pe iñe'ẽ ha hetave mba'e oguerekóva dentro de su ja'e chupe la iconvivencia icomunidadpe. Oguereko guetei pe isistema organizativo, avei ha'ekuéra opractica gueteri heta mba'e ñandereko ava Guarani ha avei ñe'ẽ. Jaikuaaháichako ñe'ẽ ñañomongetátaramo ningo ijetu'úhína jépa. Heta jaikuaa proceso de discriminación, omombe'uháichahína umi che irũnguéra ambue tetãgua oĩva'ekue peteĩ tiempo ojeprohibi ha oñeñe'ẽ hag̃ua Guarani. Ndaha'éi Guarani avaño, sino opaichagua Guarani oñeñe'ẽ hag̃ua ko ñane retãme. Entonces, umi proceso de discriminación heta henda rupi omokangy pe ñe'ẽ. Ha upe área jepa ñande jaikuaaháicha como pueblos indígenas en general, jaguerekópe ñande ruguyre ajépa pe lucha ha pe resistencia ha ndajahejái mba'evéichagua ñandereko reko ikangyete oĩjey ambue tapichakuéra ko'ág̃a omohenondévape ñe'ẽ ava omombaretejey hag̃ua tekoha rupi, mbo'ehaoha rupi, escuela, colegios, universidades ha upéichante avei pe ñandereko jahechaukávo a la sociedad upéva oipytyvõ ikatu hag̃uáicha pe orereko ava imbaretejey. Oĩhína información oficial ajépa pe ava Guarani ayvu pe ñe'ẽ ikangyháhína ko'ag̃aite. Ha'émaháicha upéva ári iporã amoporã pe tembiapo ojapóva umi mbo'eharakuéra docente indígena de diferentes instituciones omombaretejey ko'ápe oĩ Paraguaype ojeguereko peteĩ ley de educación indígena, heta luchape ojelogra'akue. Entonces upéa oñemboguata mbeguekatu ohóvo comunidadáre tekohaháre ikatu hag̃uáicha pe ñe'ẽ ava imbaretejey umi mitã oikuaajey ha ijorgulloso jey hag̃ua pe heko ha iñe'ẽre ajépa. Ha upe árinte avei pe'apa ñuãi amombe'uva'ekue peẽme hína pe ñe'ẽ kangy opáichante ou ndaha'éi ava Guarani me'añónte oguereko peteĩ proceso ha'e oĩ upépe ava Guaranikuéra oipuru ha oguereko mbarete pe ijespiritualidad. Che irũ oñe'ẽva'ekue Brasilgui omombe'u ha'ekuéra mba'éichapa pe ijespiritualidad rupive heta mba'e omombaretejey ha péa ha'e fundamental avei para el pueblo ava Guarani. Heko omombarete hag̃ua omombarete'arã pe joaju Tupã ndive oguerekóva. Péa rupive ava Guarani omombaretejey opaichagua heko ijeroky, ipurahéi ha iñe'ẽ. Entonces péa ha'épe ava reko ha ha'eháicha peẽme che amomba'eterei umi mbo'eharakuéra che avei ha'e mbo'ehára ha hembiapokuéra ko'ág̃a ha'ekuéra omoñepyrũ pe currículum propio ymaitéma ojehekáva peẽmekuéragui pe institucionkuéragui ningo oho pe plan de enseñanza ndojokupytýiva comunidad indígenape teko aváre. Ha heiháichahínakuri che angirũ Brasil pegua sapy'ánte oreconfundive que la orepytyvõ ikatu hag̃uáicha rosẽ adelante.
Ha ndereikuaái mba'épa rejapóta ni rembohasáta retransmitita mitãkuéra pe plan de enseñanza ome'ẽva que no es adecuado para las comunidades indígenas. Ha ko'ág̃a oñemba'apo ikatu hag̃uáicha oguereko propio metodología y propio ñe'ẽtee ha hekotee rupi ikatu hag̃uáicha oñembo'e mbo'ehaoháre escuela colegio umíape oikuaa porã jey hag̃uápe mitãpe hekópe iñidentidad ikatu hag̃uáicha ha'e ombokakuaa upéva. Porque upéva oservi ñandéve, oréve, oservi ikatu hag̃uáicha ore rombotuicha indígena ha opa roimehápe dentro de la sociedad ore comunidad repýpe, ore organización repýpe ha roikove puku hag̃ua ajépa pende apytépe. Porque jeikuaaháicha la discriminación hape sometimiento ymaitéguivéma ojeguerúa ñandéve extranjerokuéra rupive heta mba'e oiko. Ha entonces upéva ryepýpe ko'ág̃a a esta altura del tiempo roimégueteri ha upéva he'ise que ojeresistí ha roguerekoha estrategia de sobrevivir. Mboriahúpe, tekotevẽ guasúpe, oiko asy lo mitã icomunidadpe okahápe ha upépe hete orembaretevea roimégueteri. 500 años, más de 500 años ouhague atropello, invasión a nuestro territorio he'ihaguehína que odescubrija América ndaje hanahániri ápe ore roimemavoi ha rose'i roimehína ko'ág̃a. Entonces pea ha'épe timbaretérã ñane ñe'ẽ ha opaichagua ñandereko ikatu ñamoĩ porã ha ñamboguata jey hekopete. Upe'a'arínte avei hesakã hag̃ua ñandéve avei mba'érepa peñe'ẽ sapy'ánte ikangy ha heta pueblope ojehu. Amombe'uháichama peẽme pe poder de sometimiento oguerekóva ñande ári heta gente okagua ha ñandeguerekosea en ja'e chupe siempre tesaypytũme umía tuichápe estrategia oipuru'akue avei ñanderehe ajépa ha'épe ñande yvy jepe'a. Pe ñande yvy jepe'a pea he'iséhína avei heta mba'e ojukaha ñandereko. Ko'ág̃a ñañandu pe yvy'i michĩmi Paraguaype ndaipóri yvy tuicháva indígenape g̃uarã. Michĩmimi oĩ, heta oĩ sin tierra. Entonces umía ha'épe teĩ problema jaguerekóva omokangýva ñane ñe'ẽte, ñande ayvúte. Ndajaguerekóiramo espacio suficiente. Yvy ñanemba'e jaje desarrolla hag̃ua okorrespondeháicha. Ndaikatumo'ãi ñamombarete heta mba'e. Ikangýta ñandehegui opa mba'e. Upéagui ajépa ava guaraniháicha, nación guaraniháicha, pueblo indígenaháicha oresisti ha olucha ikatu hag̃uáicha oguerekópe espacio comunitario, espacio correspondeháicha y derecho háicha ikatu hag̃uáicha omombaretejey umi ñe'ẽ, cultura ha opaichagua
orereko. Katu oimene yahecha, hermano Sheinu, oñe avei, Argentina, pueblo urbano. Pueblo urbano avei ape yaguereko, oyehecharamo, katu hetamba eohasayepa. Discriminación, indígena urbano ndajaeveima indígena, no porque umia perder más eco, ha upeixante avei, ha cuera ohechaucape valor oguereco a pueblo indígena, o mantenepe iñe'e, heko, iyeroky, ha opaichagua heko oguerekóva avei en los contextos urbanos. Porque en realidad ñande en consecuencia de la pérdida de territorio y muchas otras cosas, problemas o presentaba a las comunidades indígenas Ayepa o Cauba. Seamos ausente a BIPM, se envía por UPIB, se experiencia UPIB, que tamaromba po ape pueblo urbano pe cuñacaray cuerandie, javi hay putumo instituciones huascuera pe y catujahuaisha oñembo guata algunas políticas públicas eña nenetame ramoite oñemboaye pete y Plan Nacional de Pueblos Indígenas a pepeta huereco participación comunidades líderes y lideresas de comunidades indígenas ajiente van umia oñemboaye en algún momento y catujahuaisha porque pepe oñemboatu jetamba temiandú necesidades, propuestas de los pueblos indígenas del Paraguay. Ajiente van en algún momento ayepa oñemboaye con tembiapo o huerecoa peñi petuichabemba eva para pueblo indígena Hañande guaraní menguará ayepa peñande abu ja ejinape ovaleva. Entonces peape documento ombratu abu de los pueblos indígenas jajienteva era oñemboaye entero vea putumorupi. Entonces se pea la icatuba a compartir ñanendive ha roguereco orepurahei era va cotu ambotu hawaii catuba purahei ñandeve ura y pepo de pepore coche ayu de pepore coche ayu ura y pepo de pepore coche ayu de pepore coche ayu peja epeti purahei de integración ya agua peyu ñañombo peyu ñañombo ya agua ya yukuri ya agua ya yukuri peja epete pura heya de integración have ellos echauca jape na guarani cuera especialmente aba guaraní hoy asieron yepe opamba ellos asaron yepe jae siempre o ahawera jape pura hei iñakame y catujahuaisha ome chupembarete abu yepem Abuyen debembo ejara Ángela y Ponaite coremombe uva orebe. Muchísimas gracias, profesora Ángela. Fue de mucho interés lo que ella nos contó. Nos estaba enseñando sobre el pueblo Aba Guaraní. Ney, todas las preguntas, vayan formulando sus preguntas, envíen por medio de la plataforma de Facebook para que al final del conversatorio podamos, los disertantes puedan ir respondiendo cada uno de ellos. Ney, ñambo huataca, tuco tembiapo por ahí. Coanga Oimeta Ñanendive ahora estará con nosotros desde la República del Brasil, la profesora Sara Concepción Chena Centurión.
del Observatorio de Temáticas Indígenas de América Latina, OVIAL UNILA. Ella tiene una maestría en lenguas y saberes en la Amazonia por la Universidad Federal de Paraná. Es miembro técnico de CAA Namo Yumae Hakatu, Centro de Formación de Saberes CAAPO, Maranhão, Brasil. Además, es miembro de Guaraní Ñe'e Anguirú Ñandutí. Ney Boejara, seas muy bienvenida. Ya queremos escucharte, ya queremos aprender y saber todo lo que en esta noche tenés preparado. Buenas noches a todos. Maiteiro Ruma Mabea Penguaná, Xerera Sara, Xereñoy Paraguaype, Hayu Brasil pe 1998 pe. Coan Aicofos de Guasupe, Amba Apo Abaguaranindi, Ha Tabaca Apor Maranhão Brasil pe. Desde 1998 que estoy en Brasil y ahora estoy estudiando y dándole sentido y sentido nuevamente a mi lengua materna, que es el guaraní. Y estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche. Realmente me siento emocionada escuchando los varios aportes de nuestros compañeros, amigos, luchadores, nativos y no nativos, en pro de la lengua guaraní y de otras lenguas. Entonces, desde ya quiero agradecerles inmensamente la posibilidad de estar con ustedes y de poder escucharlos a cada uno de ustedes. Y yo tengo una pequeña presentación, voy a proyectar, si me dan permiso. Creo que no está acá. No tengo para proyectar también yo. Inclusive estábamos... Bueno, pero no importa. Voy a ir leyendo aquí de a poquito lo que preparé para ustedes. Y estuve pensando bastante sobre qué tema, qué asunto tocar y leyendo un poco las varias teorías. Y me vino a la mente el siguiente título: La memoria, uno de los elementos que da vida a la lengua. Entonces yo preparé exactamente 3 citaciones de un profesor que fue mi profesor inclusive en la maestría, y pincé algunas partes de su texto para traerles, para conversar sobre eso. Y quise traer el elemento de la memoria. Y después voy a cerrar mi raciocinio y van a entender por qué. Entonces, la memoria como uno de los elementos que da lengua a la vida. Entonces, la primera citación que traje... Permiso, profesora Sara, te interrumpo. Sí. Acá sí. Me avisan que estás habilitada. Voy a ver. No me da. Voy a ver aquí. ¿Ahora están viendo? Sí. Okay. Sí, bueno. Perfecto. Bueno, gracias. Entonces, la memoria, uno de los elementos que da vida a la lengua. Y la primera citación que traje, un trecho del escrito del profesor, dice así: la memoria es un sistema de organización social a pesar de su carácter biológico y psicológico, y está pautado en actos mnemónicos de carácter narrativo. Y la segunda es que la memoria es la facultad de retener las ideas, impresiones y conocimientos adquiridos anteriormente al momento presente y de la recordación, considerándose la experiencia individual y colectiva también, ¿verdad?,
La memoria solo tiene razón de ser por su carácter de transmisión. Y aquí está la citación del profesor Fernández, José Guillermo Fernández, de la Universidad Federal de Pará. ¿Y por qué yo traigo la cuestión de la memoria? ¿Ah? Porque estaba yo escuchándole a mis compañeros, principalmente a Delia, al profesor Ignacio, a la profesora Ángela, y diciendo que ellos intentan pasar la lengua a los niños, haciendo con que estos aprendan. Delia, por ejemplo, dijo que ella, después de entender cómo iría ser abaguaraní, ella dice, yo entendí en dónde estaba el error, porque ella pensaba que fue un error suyo el no saber, por ejemplo, las partes de la lengua de su lengua. Pero inicialmente ella fue alfabetizada en otra lengua, una misma lengua madre que es el guaraní, pero a través del mbga, y ella es aba. Y yo traigo la cuestión de la memoria justamente porque si no hablamos y si no vivimos la lengua, realmente esa lengua se va quedando, no es. A ella no se le da vida, ¿no? Y justamente es a través de la memoria que cargamos, memorias infantiles, memorias de adolescencia, que nosotros registramos eso en nuestras mentes, ¿no? Entonces la memoria es un elemento fundamental. ¿Y cómo hacer para que los niños, los adolescentes y los hablantes de una lengua que inicialmente fue prohibido su uso, cómo hacemos para que esa lengua sobreviva? ¿Ya? El profesor Ignacio, por ejemplo, dice que él comenzó con los nichos. Él dice, yo no sabía que había esos nichos, pero me puse a hacer eso y después entendí que eso eran nichos familiares, comunitarios e institucionales. Entonces ellos dan vida a la lengua a través de que de su uso, ¿ya? Entonces si no usamos y si no recordamos y si no colocamos esa lengua en acción, realmente nuestra lengua guaraní, en este caso específicamente, que es el objetivo de este conversatorio, realmente nuestra lengua se va perdiendo y va perdiendo el espacio ante lenguas impuestas. Muy bien, la profesora Ángela recordó que los colonizadores, y yo los llamo de invasores, ellos entendieron que estaban descubriendo diferentes naciones. Y cuando se depararon con los nativos de cada región, ellos utilizaron sistemáticamente la religión para amansar, porque eso es lo que se dice en los textos, se amansa, se le amansa a los indígenas a través de la religión, y la religión trae el elemento de miedo, que en la religión, en las religiones originarias, no es el miedo lo que hace con que esa religión viva, pero en la religión occidental es a través del miedo que se trabaja. Y ahí la religión entra, y ahí la lengua del colonizador, invasor, comienza a tener fuerzas. Después se van creando sistemáticamente estigmas sobre las lenguas originarias, y se dice, por ejemplo, en Paraguay, que quien habla guaraní es de la campaña, como si fuera que ser de la campaña es una cosa negativa, pero se da la connotación de negatividad. Entonces yo traigo el elemento memoria, y la memoria, ella es individual y ella es colectiva al mismo tiempo. Y para que la memoria perpase entre el individual y el colectivo, es necesario que se vivan momentos específicos. En ese texto del profesor José Guillermo, por ejemplo, dice que el narrador es la persona que da consejos. ¿Y quién es el narrador? Por ejemplo, en la comunidad Ocoí, que Delia muy bien recordaba, ¿no? Ella menciona, por ejemplo, a los chamoy y a los Oporaiba, que son líderes espirituales que tienen la vivencia sagrada y traen a la comunidad esa lengua sagrada
y se mezcla con esa vida cotidiana de la vida de los indígenas. Entonces, cuando un Oporaiba habla, es diferente de un Abá guaraní que no es chamoy. Entonces, esos ritos, esas costumbres, ella dice, por ejemplo, la compañera Delia dice, nosotros nos organizamos dentro de la casa grande, traduciendo. O el OP, que es donde se desarrollan los rituales, tanto el Ñemongaray, tanto los rituales de limpieza, tanto los rituales para que los chamoy y los Oporaiba puedan recibir mensajes sagradas y poder verbalizar. El momento de verbalizar es un momento de acción en donde se materializa y se hace concreto lo que existe entre lo sagrado y lo que existe entre nosotros. Entonces, es en ese momento que nosotros tenemos una memoria individual, porque fue vivida por ese chamoy, y él pasa a su comunidad. A partir del momento que él habla, él concretiza y materializa mensajes que son muy importantes para el imaginario de esa comunidad. Y es ahí donde existe otro elemento, que es la cristalización de determinados estigmas en la mente, no solamente de los indígenas y de los grupos, de los tecojá, y sí principalmente de una sociedad nacional que está empeñada en apagar. Y ahí hay otro elemento entre memoria y olvidar, ¿no? Es la sociedad nacional, y no solamente en Brasil, pero en Paraguay también y en otros países, a través de sus instituciones, ellos apagan, silencian las lenguas nativas originarias. En el caso del Paraguay, por cuestiones políticas, se hace un Paraguay bilingüe. Y como muy bien ya discutimos en varios momentos del diplomado que yo hago parte en el Instituto de Bumanael, sabemos que el bilingüismo en Paraguay es solamente en los papeles. Muy bien estaba diciendo la profesora Ángela cuando dice que existe la ley de lengua, pero eso es en el papel. En la práctica, y Delia también dice, no sirve. Para el Abá guaraní no sirve lo que está escrito, o sea, no se da de forma significativa la enseñanza de la lengua. Y quiero decirles también que la lengua que no es vivida, ella también va perdiendo energía, como estaba diciendo la profesora Ángela. Ella es prohibida de ser producida, concretizada. Ella es prohibida de ser como un elemento que enriquece la memoria de sus hablantes, porque realmente cuando los indígenas salen a las ciudades, ellos son discriminados porque hablan el guaraní o hablan sus lenguas originarias. Entonces se crea un estigma alrededor de los indígenas que va empobreciendo no de la parte de ellos, y sí de nuestra parte, que no somos indígenas. Y creemos que hablar una lengua nativa es una cuestión de empobrecimiento. Muchísimas personas no entienden por qué estudiamos la lengua guaraní, por qué trabajamos por la lengua guaraní. Y yo ahí hice un apunte aquí, donde Delia estaba diciendo, estaba haciendo su exposición, y yo anoté lo siguiente: no es solamente a través de la lengua, no es solamente la lengua que constituye la identidad de un pueblo nativo, pero sí es a través de la lengua que esa identidad se fortalece. Si esa lengua no es usada, si esa lengua no es experienciada, experienciar es una palabra en portugués que es más o menos el vivir y el usar y el sentir la lengua. Y ahí fue donde el profesor Ignacio también muy bien tocó, donde dice, se tiene que sentir la lengua. Tenemos que vivir y tenemos que sentir la lengua para que ella pueda instaurarse en la memoria de los hablantes.
sin la memoria, sin las explicaciones de los chamoy, de los oporaíba, sin la vivencia de la lengua, en Paraguay, por ejemplo, muy bien explicando el profesor Ignacio, haciendo con que los niños hablen, haciendo con que los niños canten, haciendo con que los niños vivan y sientan la lengua, es imposible retener en la memoria estos trazos que fortalecen la identidad de una nación. Tengo también una citación que dice sobre las experiencias del mundo moderno son empobrecedoras. Esta citación original es de Benjamin y fue citado por el profesor José Guillermo. Dice así: las experiencias del mundo moderno son empobrecedoras, pues la técnica, gran heraldo de la modernidad y de una vida mejor para la humanidad, significó en la vergüenza del genocidio y de la desmoralización generados en Europa por la Primera Guerra Mundial. Y ahí yo les digo, cuando tenemos el genocidio, que también tocó muy de cerca al pueblo paraguayo y a todos los pueblos que necesitaron entrar en guerra por intereses que no eran nuestros, pero sí intereses económicos, políticos, ajenos. Entramos en guerra, entramos en genocidio. Ese genocidio es tan brutal que también hace con que la experiencia sea silenciada dentro de la memoria del hablante. En Paraguay nosotros sabemos que tuvimos una gran guerra y que dicimó a la mayoría de la población. Estas personas que sobrevivieron a la guerra eran incapaces, y estoy haciendo ahora una comparación con lo que dice Walter Benjamin, silencia porque es tan insoportable recordar lo que se vivió en el campo de guerra, hace silenciar la memoria a tal punto, y en este caso, en el caso del paraguayo, que no consigue soportar la idea de que a través de la guerra se tuvo experiencias catastróficas, y eso hace con que silencie también su sentimiento. Y el sentimiento, la memoria, el alma del paraguayo al inicio, después de la guerra, era el guaraní. Esto también es un elemento principal con que hace con que el paraguayo él no asuma en determinados momentos su identidad a través de la lengua guaraní. Entonces, la tecnología empobrece la acción del individuo. No estoy diciendo que la tecnología, no debemos utilizar la tecnología, pero son cosas prácticas y simples de nuestro día a día. Estar en el celular, estar en YouTube, a los niños hace con que ellos no tengan experiencias concretas con la lengua y con las personas que están a su alrededor. Y esta falta de experiencia de vida hablada y vivida y sentida hace con que el guaraní sea una lengua en que los adolescentes y los jóvenes y los niños hoy tengan vergüenza por diferentes estigmas y también por la falta de experiencia, ¿no? Estoy hablando un poco del guaraní, estoy hablando un poco de la memoria, del olvido y del silenciamiento. Con estas leyes de lenguas, nosotros también ayudamos directo o indirectamente en apagar lo que sería una lengua originaria. Es muy lindo en el papel, es muy bien escrito, pero en la práctica no resulta. Así como tenemos el texto del mito del bilingüismo paraguayo. Muy bien entendemos que no existe bilingüismo actualmente en el Paraguay. El bilingüismo es cuando dos lenguas concomitantes están y tienen estatus. En este caso del Paraguay no existe. Aquí en Foz de Iguazú y en la región oeste del Paraná, en donde los guaraní, abaguaraní residen, no hay
No hay cómo hablar en guaraní cuando se sale de la aldea. No hay cómo, porque nadie se interesa por entender lo que el guaraní está intentando decir, porque es una lengua minoritaria, pero ante el portugués. Y también ahí yo pongo, debemos experienciar la lengua, debemos usarla. Y como ejemplo, aquí en la frontera, en la triple frontera, traigo el ejemplo de la Universidad de Integración de América Latina, en donde la lengua guaraní es ofrecida como disciplina, como materia obligatoria en algunos cursos. Y entonces la UNILA, ella trae como materia obligatoria y como curso de extensión. La materia obligatoria, ella hace parte de la malla curricular de algunas graduaciones y fue instaurada, fue organizada y fue colocada en la malla curricular por la profesora Alay García Diniz, que ya es una profesora que ya no se encuentra en la universidad. Y también fue trabajado y colocado como curso de extensión por la profesora María Eta. Inclusive la profesora María Eta estuvo en el Amandayé anterior y publicó un artículo en el libro que a cada año sale de la Amandayé. Estas profesoras, ellas entran como, ellas impulsionan la enseñanza del guaraní, porque la UNILA nació como una universidad bilingüe, portugués-castellano, pero llegaron a la universidad muchos paraguayos, y los paraguayos, los alumnos paraguayos dijeron que era necesario, ellos insistieron en que era necesaria la enseñanza del guaraní. Y ahí la profesora Alay García Diniz, que es una expert en Augusto Roa Bastos, ella encampó esa lucha para poder poner en la malla curricular de la UNILA. Y la profesora María Eta hace como curso de extensión. Entonces, estas tres personas, o estos tres grupos, vamos a decir, los alumnos paraguayos, las dos profesoras hacen con que el guaraní entre, y ahí también es en donde el profesor Mario Ramón Villalba entra como docente de la universidad, y él ministra las clases, imparte las clases del guaraní. Se llama Tercera Margen Guaraní, porque tenemos el portugués, el castellano, y la tercera es el guaraní en la UNILA. Entonces, con esta acción se hace que los alumnos, sean ellos nativos, paraguayos, sean indígenas o sean no indígenas, porque tenemos muchos alumnos internacionales en la UNILA, ellos estudien la lengua guaraní, o sea, ellos actúen, aprendan, usen, como se dice aquí en el portugués, gasten la lengua guaraní y lo vivan. Entonces ellos viven la lengua guaraní. Esto sería una forma de acción para que la persona que está en contacto con la lengua guaraní, ella tenga ese repertorio de lenguas y se introyecte en la memoria. Es a través de la acción, del uso, del sentir, que se fortalece la lengua guaraní. ¿Ok, Elsa? Ney, Ahuyebetembo el Jara Sara, muchas gracias, profesora Sara. Esa experiencia también ella nos contó de la lengua indígena, sus conocimientos, la memoria, y es fascinante lo que nos acaba de contar. Y yo creo que nuestra memoria, cuando estudiamos de pequeño, hablamos en la casa de pequeños, eso nos queda. Así que padres, hablen a sus hijos en la lengua guaraní. No les priven de hablar la lengua guaraní. Ney, ko anga katuña mogata yeguita koñandere envia popo naite, ako anga ongajeña de vejina, Bolivia Huivé, profesora Lidia Chubé. Es licenciada en educación y también docente universitaria. Trabaja con lenguas nativas.
recuperación, revitalización lingüística descriptiva, actualmente enseña lenguas indígenas en la universidad. Boejara Lidia Chubé. Jaume, Yomena Nanya Ashubani Yasiteiki, ni Piapateiki, ni Somareteiki, ni Sumpañeroteiki, y Yomena Nanya Ashuba que ave Purku Ashunakush Nirish Bolivia. Porque nunca nushian aunque Shapari Aume, Okinan Besiro, Ashini Auki Posapatar. Permiso, profesora, te voy a interrumpir. ¿Podrías prender tu cámara, por favor? Para que te podamos conocer y también la audiencia. Sí se puede, si no, no hay problema. Sí, sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escucha? Pero ya no lo escucho ya. ¿Se escucha? Muy bien, te escuchamos. Si no podés, profesor, apaga nomás tu cámara si crees que te va a dificultar para que se pueda escuchar bien. Decía, bueno, continuaba Auki Ashina ni Shapari, Ashini Aukinakir, Posapatar Nirish Lomerio, aquí nació en Moncor. Y si Ashni Kangma, Shanune Kaka, a una post-hermanar, Nirish Universidad Indígena Boliviana, Unibol Guaraní. Muy buenas noches a todos los que me siguen a través de las redes sociales, a los hermanos de diferentes países que nos están viendo más allá de nuestra frontera, como es el territorio boliviano. Mi nombre es Lidia Chubé, una corrección, soy de la nación Moncor, hablante del idioma Besiro, de padres y madres nacido en el territorio, y de profesión, una corrección ahí, soy comunicadora social. Actualmente estoy enseñando la lengua Besiro en la Universidad Indígena Boliviana, Unibol Guaraní, una universidad que tiene mucha particularidad a las otras universidades porque es la única universidad donde se incorpora como materia oficial, si se lo quiere decir, los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos a nivel de Bolivia. En esta oportunidad voy a hablar sobre los avances y desafíos de la educación bilingüe e intercultural. A partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado en el 2009, Bolivia tiene un nuevo escenario. Se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado, con autonomía. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Y justamente, como se darán cuenta, Bolivia reconoce e incluye a las naciones y pueblos indígenas, ¿no? Actualmente, dentro de la Constitución también reconocen las 37 lenguas oficiales como idioma materna, que es como idioma oficial. Dentro del Estado está el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, que son el aymara, el araona, el baure, el bésiro, el canichana, el cabineño, el cayubaba, el chácobo, chimán, eseja, guaraní, guarazugüe,
Guarayu, Itonama, Leco, Machajuyay Callaguaya, Machineri, Maropa, el Mojeño Trinitario, el Mojeño Ignaciano, el Moré, el Mocetén, el Movima, el Pacaguara, el Puquina, el Quechua, el Sirionó, el Tacana, el Tapiete, el Toromona, el Uruchipaya, los Huenayet, Yaminagua, los Yuki, Yuracaré y el Zamuco, ¿no? Todos estos que están reconocidos dentro de la Constitución Política del Estado se fundamenta también en la Declaración de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT, que están justamente plasmados actualmente en la nueva Constitución Política del Estado a partir cuando se aprueba la nueva Constitución en el año 2009. Como le digo, Bolivia nace con un Estado plurinacional. En el artículo 234, para acceder al desempeño de funciones públicas, uno de los requisitos es justamente, y es donde las reparticiones públicas descentralizadas dentro del Estado requiere al menos hablar 2 idiomas oficiales, que sería el castellano y un idioma territorial según el contexto donde nos encontremos. Por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz, del cual nosotros venimos, los hablantes en ese departamento, en ese territorio, están los guaraní, los guarayos, la nación Moncor, como decía el anterior hermano Ignacio, está la nación Moncor, antes llamado el pueblo chiquitano, y están los ayoreos, ¿no? Entonces, estos 4 o 5 naciones que se encuentran en el departamento de Santa Cruz, las instituciones públicas y privadas para poder acceder a un lugar laboral, a un puesto laboral mínimo, como requisito principal, es justamente hablar un idioma originario, incluido obviamente el español, ¿no? Dentro también, otro de los avances justamente es la aprobación de la ley de educación de la 070, Avelino Ciñani, Elizardo Pérez. Y dentro de su artículo, en el artículo 88, se crea el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas como entidad descentralizada del Ministerio de Educación, que tiene como objetivo de desarrollar procesos de investigación lingüística y cultural. Este Instituto de Lenguas y Cultura crea también, que nace en el 2010, justamente se crea con el objetivo, como decía anteriormente, realizar procesos de investigación y revalorizar las lenguas y la cultura, ¿no? Y para ello, justamente este instituto crea en cada nación de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, los institutos de lenguas y culturas de cada nación. ¿Para qué? Para normalizar, investigar y desarrollar su lengua, su cultura. Los mismos que serán financiados, obviamente, y sostenidos por las entidades territoriales autónomas. De pronto, todos estos institutos están funcionando a través de un presupuesto, depende del Ministerio de Educación, ¿no?, para su funcionamiento, pero que posteriormente cada nación, cada territorio autónomos, o en este caso municipios les llamamos, tendrían la obligación de poder asumir o financiar estos institutos para que sean sostenibles. Yeah. El Decreto Supremo 13 en su artículo 5 menciona de las funciones principales de este instituto, que son los siguientes. Uno entre ellas es justamente desarrollar procesos de investigación lingüística y cultural
elaborar y difundir la reglamentación para la creación y funcionamiento de los institutos de lenguas y cultura en cada nación, que hasta actualmente ya tenemos consolidado, se ha consolidado las 37 institutos en las naciones que le acababa de mencionar anteriormente, a través de las lenguas que son reconocidas dentro de que son reconocidas dentro de la Constitución Política del Estado, ¿no? Hay 2 lenguas que la Constitución no reconoce, pero que sí está en proceso y el trámite para que el Estado los reconozca como lengua oficial, que sería los Paunaca, que están todavía en proceso de investigación. Y en este momento no recuerdo, hay una lengua, hay una nación, pero que ya, perdón, Kumsa, no, el otro, el que está en el Beni. No, pero que ya los institutos están funcionando y están haciendo las investigaciones y la revitalización de la lengua, incorporando en las unidades educativas, ¿no? Por otro lado, también su función es el de proponer la implementación de lineamientos para la normalización, investigación y desarrollo de las lenguas y culturas de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos del país. Como decía anteriormente, todo esto a través del Instituto de Lenguas y Culturas de las Naciones y Pueblos Indígenas. Promover y difundir estrategias comunicacionales de las culturas y lengua a nivel nacional. Coordinar y supervisar las actividades de los institutos. Evaluar los procesos de implementación y seguimiento de lineamientos, planes y programas y proyectos lingüísticos, culturales en los institutos. Promover y aprobar la producción y difusión oficial de los textos de normalización lingüística producidos por los ILCs, ¿no? En este caso, que son los institutos. Promover la protección de la propiedad intelectual, es decir, que cada nación y pueblos indígenas tienen sus saberes y conocimientos, y estos institutos tienen la obligación justamente tal vez de crear una ley que proteja estos derechos intelectuales desde las naciones y pueblos indígenas, ¿no? Todos estos procesos de consolidación para la revitalización de las lenguas originarias ha sido gracias a la constante lucha de los pueblos indígenas a través de las organizaciones, el cual también tienen sus momentos concretos y protagónicos, ¿no? Si bien es cierto, Bolivia ha avanzado hasta el momento, no ha sido nada fácil y no ha sido nada gratis, ¿no? Desde la creación desde las organizaciones indígenas, como es a la cabeza de la CIDOC, en el año 1982, su primera demanda justamente era una educación intercultural y plurilingüe, que vienen de diferentes acordes a las realidades y a las diversidades culturales que tiene Bolivia, ¿no? Pero hay un punto en la cual, si bien es cierto, Bolivia es diversa y pluricultural, hay un punto en que nosotros nos vemos y necesitamos de encontrarnos, reflexionar, y las necesidades son comunes, ¿no? Las primeras demandas justamente que plantean las organizaciones, los pueblos indígenas al gobierno, justamente era por una educación intercultural y plurilingüe, ¿no? La otra demanda era consolidar los territorios por la tierra, el territorio y la dignidad, que esta es una situación que hasta ahora sigue siendo una lucha constante que la mayoría no han logrado consolidar, ¿no? Por otro lado, también se buscaba mejorar las condiciones de vida de los pobladores y una mejor ingreso, por un mejor desarrollo en la economía dentro de las organizaciones, ¿no? A esto se suman a medidas que fueron también consolidando sus demandas, proponiendo al Estado justamente en el 2007, en el 2006,
todas las organizaciones demandan, ¿no?, al Estado la Asamblea Constituyente. Cuando el Estado, el gobierno aprueba de la Asamblea Constituyente, justamente las organizaciones con diferentes representaciones se sientan y trabajan y se incorporan justamente estas demandas y se concretan o se traducen, mejor dicho, en normas, ¿no? Y es lo que acababa de mencionar anteriormente, que ya tenemos constitucionalizado, tenemos las leyes, pero también estas demandas se hacen normas concretas a través de una educación comunitaria, intercultural y plurilingüe. Entonces, a partir de entonces, cambia el sistema educativo también en las unidades educativas, ¿no? Se incorporan dentro de las unidades educativas justamente la enseñanza de los idiomas y también, pero también se incorporan los saberes y conocimientos a través de los currículos regionalizados. Los currículos regionalizados justamente recogen todos los pensamientos y saberes y conocimientos desde nuestra realidad, ¿no? Entonces, como que el sistema educativo empieza a tener otra connotación dentro de la forma de las enseñanzas, que ya no es solamente el profesor el que sabe y los estudiantes que no, sino más bien ahora se traduce en que tanto el estudiante o el alumno participa, los padres de familias también tienen el acceso de poder participar dentro de las aulas y el docente como apoyo de la parte académica o profesional en este caso, ¿no? Todos estos procesos nos ha permitido que los pueblos indígenas veamos parte de las demandas hechas realidad. Sin embargo, todavía sigue latente en la realidad boliviana nuestras muestras de que esas concreciones que tienen una gran fragilidad y que cada camino para lograr un verdadero empoderamiento de inclusión y participación, ¿no? Sí hemos avanzado, pero tenemos muchas cosas todavía que hacernos. La participación tiene también sus reglas, ¿no? Donde los pueblos indígenas, a través de sus consejos educativos, social comunitarios, tuvieron un rol importante en la construcción de las propuestas curriculares, tanto de la propuesta de los currículos regionalizados que son implementados en las unidades educativas, como también a estas universidades que ahora se concreta, que son las universidades indígenas, ¿no? Tenemos 3 universidades a nivel de Bolivia que tienen unas características principales. Una que recoge o que aglutina a las 34 pueblos indígenas de tierras bajas, que es la Unibol Guaraní, que está justamente ubicado en el departamento de Chuquisaca, en el territorio del pueblo guaraní. Y las otras 2 tenemos la Universidad Aymara, que está en la ciudad de La Paz, y la Universidad Quechua, Casimiro Huanca, que se encuentra en el trópico de Cochabamba, en Chimoreno. Entonces, como mencionaba anteriormente, estas 3 universidades tienen una particularidad donde se incluye las materias de las lenguas originarias, ¿no? Actualmente en la universidad son 4 idiomas en la cual se ha incorporado para la enseñanza, entre ellas está el bésiro, de la cual vengo, que está dentro del departamento de Santa Cruz, está el idioma guarayo, que también está dentro del departamento de Santa Cruz. Luego tenemos el mojeño trinitario, que los mojeños se encuentran en el departamento de Trinidad, del Beni, y posteriormente también tenemos la lengua guaraní, ¿no? La lengua guaraní no puede faltar porque justamente estamos en territorio guaraní. Entonces son 3 idiomas que se han incorporado. Evidentemente faltan muchos todavía que incorporar, es un trabajo desde las organizaciones, desde
los pueblos, las naciones indígenas, para ver la manera de cómo incorporar estos otros idiomas también que se puedan enseñar desde esta casa de estudios, ¿no? Profesora La concreción Lidia, también. Lidia, ha llegado su tiempo, profesora. Muchísimas gracias por todo lo que nos contó, por todo el aporte, también esa rica lengua con el cual nos habló, que es la primera vez que yo estoy escuchando y seguramente muchos de los asistentes también en esta noche por primera vez escuchan. Creo que no va a ser, y más que creer, estoy segura que no va a ser la primera y última vez que usted comparta con nosotros este conversatorio. Muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y por su exposición. Chapié a ustedes. Bueno, lo único que quiero decirles es que nos queda todavía un reto, desafío para seguir trabajando en el tema de la revitalización de las lenguas. Como jóvenes que nos toca ahora asumir este trabajo, si no lo hacemos ahora, ¿quién más lo hará, no? Y es la herencia que podemos dejar a nuestra próxima generación, que es la lengua, la cultura. Con esto, muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad, profesora Lidia. Muchísimas gracias. Nei, ñambo guatabeca tuyajabo, co anga Paraguay vive, bo ejara Mauro Lugo. Él es poeta y escritor, es docente en varias instituciones. Es director del Departamento de Lexicología y Terminología de la Academia de la Lengua Guaraní, docente de la carrera de Traductología en el Instituto Técnico Superior de Estudios Culturales y Lingüísticos UBU Marañón. También es docente de otras cátedras en el mismo instituto. Escribió obras infantiles como El gato rojo, El gato azul, El pájaro que habla y otros. Sus traducciones más recientes de obras de literatura universal, Las 1001 noche, La metamorfosis, El Principito, Don Quijote de la Mancha, entre otros. Boejara Mauro Lugo, muy bienvenido y estamos para escucharte para que en esta noche nos puedas enseñar. Baisapa Elsa Noemí, Baisapa Seirunguera, Baisapa Maimata Pisape Bejentuja, Besaba, Tuiseitereim, Baemo Inunde, Moisés Jiva Ari Elsa, y Poser Poje como Etaja. A Tuiseitereia y Pojrima, un saludo cordial para toda la gente que está compartiendo este momento de aprendizaje y que sigamos aprendiendo y engrandeciendo en toda la región y el mundo las lenguas originarias. Ñande, ñaimeba paraguaype, ñañeepete guaraní paraguayo. Jaupe guaraní paraguayo, de yacué. Jaupe guaraní paraguayo, joiú, ocarú, ocacuá, oñemojembiú, upecuera, ñeewi, ñañeetaramoñeina guaraní de tanhuacuera. El guaraní paraguayo tiene su origen en la nación guaraní y por lo tanto le debemos pleitesía, y bueno, en esa situación histórica, geográfica, cultural, Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay de Viaporeje, Diccionario de la Lengua Guaraní del Paraguay. Al decir guaraní del Paraguay, estamos refiriéndonos al guaraní paraguayo. Pero hay Academia de Viapó, o Injape Estata Pizar, o se fue 2020, se ha hecho un cata, Hawaii, Sambo, Samboja, Apretata, Hinampe, Ñenco TV Jape, y Teco TV Jape, Ñan de la Pizacuera, o Oicumbu, Esacan, Supercuera, Toy Cuaji, Cuaima, Eisapa, Ocue, Rae, Maisapa, Oñemba, Apora, Oñemoje, Aguacuaco, Ñe Eriru, diccionario. Hay tantos diccionarios en Paraguay, diccionarios bilingües, guaraní castellano y viceversa, de diferentes autores.
pero por fin en el 2020, mediante la tarea colaborativa y cooperativa de los miembros de la academia y principalmente del Departamento de Lexicografía y Terminología, nació un diccionario monolingüe guaraní. A veces de ellas enseñan los miembros así someramente para ir avanzando hacia donde me gustaría detenerme y aclarar algunos puntos vitales del diccionario en lengua guaraní. Y a veces enseñan con aputatajape, con prólogo iré, o aparece y enderezar en ondepe, con ape maíza para caeco guaraní ni eriru rembia sacue. Y entonces esa ape paraguaype y maiteu ibe oñe mojeñoi ni eriru ni emocoiba. Español guaraní, guaraní español. Upaupe iba a ir a cuaco oñe pinta, oñembo joven uvape, oñembo verde vape. Apeñan de ella es como antecedente del diccionario, de este diccionario oficial de la lengua guaraní, de 2003, Juan Vicente Servín, o bueno, GBT Eriru Guaranime, la guaraní Eriru Petei, a la guaranime guava. El primer diccionario, uno de los primeros diccionarios monolingües en lengua guaraní. Y al año siguiente, en el 2004, estudiantes y con el protagonismo de la profesora Ladislao Alcaraz con sus alumnos, pudieron elaborar un diccionario monolingüe también que se titula Ñemuesaka'a, Diccionario Lexicológico Guaraní, upeizamos guaraní guaraní, ni guaraní español ni español guaraní, guaraní guaraní. Entonces son los antecedentes fundamentales de este diccionario monolingüe guaraní paraguayo. Avanzando un poquito más y explorando las páginas del diccionario, acá nosotros podemos observar que para elaborar el diccionario de la lengua guaraní del Paraguay se ha tomado como base la lexicografía teórica y se ha puesto en práctica la realización de un diccionario monolingüe ya es Hawái Samaculi. Que anda Hapucuare, Rupivo de Upe, Arape, Oñemboyetu V, Oñemboyetu V, Oñemboyetu Oñemboguatá, Peteñetewi. Porque la tradición literaria y el antecedente escrito en guaraní es muy reciente en comparación a otras lenguas que tienen ya grandes trayectorias en cuanto a la escritura y en cuanto a la elaboración de diferentes diccionarios, no solamente diccionarios generales, sino también de diccionarios especializados. Lo que significa que en el 2020, recién en el siglo XXI, como un sustento teórico, el equipo se basó en la selección del lemario. Se fijó para la selección del lemario en obras publicadas en los últimos 50 años, obras literarias, obras de carácter folclórico, de diferentes autores, y entonces de esa manera se nutrió de los términos que se fueron definiendo de a poco en guaraní. Eso es en cuanto al sustento teórico, en cuanto al léxico de uso de la lengua guaraní. Lo que significa entonces que se manejó desde una perspectiva sincrónica, porque en ese lapso de tiempo se consideró esos términos publicados, documentados en formato físico o digital. Que la obra posee un carácter descriptivo.
Ha umio mi o nye bueno he Coreguapa hina de yekwa haisa ha hina betei fuente importante de la Secretaría de Políticas Lingüísticas Abellas Sami o hina ko hablan de nye Eriru Coreguapa pe o nye Mbuate umi aranduka o nye bueno hevo ya digitalizado apenas es fuente de información importante de donde se nutrió el diccionario de la lengua guaraní que se publicó en el 2020. Apeteo y pea por ejemplo Coreguapa y seis no pensáramos hey haisa con apeñan debe que esa mitad te vas a ejina PTI corpus de referencia del guaraní paraguayo actual Coreguapa apeñan diga tú con manual de consulta rupibella y que ya explorar y ina mi obra oñe muasai oñe mojera cuamaba apeña yujuta y ina por abecedario todas las obras que fueron registradas y compiladas a partir de este programa informático. Es un documento que ampara a la elaboración del diccionario de la lengua guaraní. Upeya esa vita ñeina y ponaba y de allí cuama mama tapizar. Ape veía y en debe oye que co miñe oye por uvareje oye en huevo. La predominancia de la oralidad también emerge en este trabajo. Se consideró, se respetó y se valoró también la predominancia de la oralidad, del uso funcional, constante y cotidiano de muchos términos que fueron introducidos, que fueron considerados y definidos como términos del diccionario. Voy a dejar a Lugo. Llegamos a nuestro tiempo. Llegamos a nuestro tiempo, voy a dejar a Lugo. Bueno. Nos quedan 15 minutos para las preguntas. También bueno, pues Elsa, pero Evo ahí na pesa tu isa haisa kwa konye riru onye actualiza web 2021 pe y pues oye yo hina pues éramos 100 hispanismos, voces del guaraní paraguayo, afijos, prefijos y sufijos, definiciones, indicación etimológica de hispanismos y voces de las lenguas indígenas, información complementaria de carácter gramatical, ejemplos de uso, sinónimos son algunas de las características de este diccionario monolingüe guaraní paraguayo. Bueno, muchísimas gracias a Uyebete y ojalá que en la próxima ocasión puedan disponer de más tiempo para ir compartiendo informaciones vitales de este diccionario. A Uyebete. A Uyembo dejar Jaupeyata, Ñambo Pucubeta Peñan de Arabo. Podemos hacer algunas preguntas. Tengo varias preguntas y 5 podemos responder. Voy a tirar 5 preguntas para los expositores. Acá tengo para la profesora Delia. ¿Cómo llamaba usted a sus abuelos? Profesora Delia. Ney. Otra pregunta. Para el profesor Abelino. Corrientes Pepa Ogapu Pesija Tuba Ombojasahue Teri Guaraní Terapá Castellano Añonte. Bueno, ahí llegamos. Sí, chereño web PTI onga guape oñe eva bañe ente voy. Cheru chisuka tu manombaba. Gustaba señor. Ahora en cual por ahí va a para allá eva que todo esta ente hermano fuera chabeba cherewi oñe kwa paumia 20
umi era tuicha, nyanye mboyo atuja, nyanye ewa nyeme. Che, ko apenda gore koi mababea nye hawan dire. Cada tanto ante lo yo to papá, hermano cueran dire, hau pero que tú ani ewa nyeme. Che kuata, ndare ko hijare mababea nye ani hawan. Ney Boejara. Bueno, O sea, vamos a simplificar. Yo nací en una cuna guaraní y mi primera lengua fue el guaraní. Con el paso de los años, de una manera cadenciosa, no traumática, fui incorporando el castellano y después, claro, terminé comunicándome únicamente en castellano, porque tenía prohibida la lengua. Pero eso ya prohibido en el colegio, en las relaciones sociales, pero no en mi familia. En mi familia, de alguna manera, no quería que hable guaraní, sí, pero ellos hablaban y no nos metinaban tampoco los significados. Así que fui aprendiendo esta lengua. Para mí, primera lengua, la segunda es el castellano. Pero soy testigo de que en muchas familias a los chicos les prohibía hablar este idioma. Así que no sé si responde a la pregunta. En mi Sí. casa se habló guaraní sin temor. Ney Boejara. Ahora tenemos otra pregunta para el profesor Ignacio. ¿Cómo se les llamaba a las personas blancas según su pueblo? Personas blancas, en realidad son a las personas extranjeras, a los que venían de afuera, ¿no? Y le decíamos nosotros a los blancos, a la persona externa. En el idioma bésiro es sharash. Sharash es suelto, es singular, pero mayormente van a escuchar sharaka. El K es el pluralizador del idioma bésiro, entonces sharaka. Son los sharaka. Ney. Ahora, otra pregunta para Sara, de la profesora Sara. ¿Los alumnos universitarios reciben favorablemente la enseñanza del guaraní como materia? Es una disciplina, es una materia que ellos se inscriben. Todo alumno tiene que cumplir cierta carga horaria del guaraní. Ellos tienen tiempo específico para poder cursar el guaraní. Los que cursan, y gracias al profesor que imparte las clases, que es el profesor Mario, ellos salen bien felices. Mi hija fue una de las alumnas del profesor Mario y a través de las clases a través de sus clases, ella se interesó en estudiar el guaraní. Ella es brasileña y ahora está en el instituto haciendo su primer taller de guaraní. Entonces puedo decir que sí. Y en la disciplina que no es obligatoria, en la materia que no es obligatoria, por ejemplo, en los cursos de extensión que la profesora María Eta desarrolla, los alumnos escogen cursar esa materia. Entonces, obviamente que se van bien felices para para aprender el guaraní. Entonces, hay un buen resultado. Ney. Ahuillembo de Sara. Acá tengo una pregunta para el profesor Mauro Lugo. ¿Cuántas personas aproximadamente trabajaron por este diccionario? Bueno, aproximadamente 10 personas de los 30 que estamos como miembros titulares miembros del número de la academia. Bien. Ney. Así en forma exclusiva y directa, pero también hay colaboraciones de otras personas. Ney. Ahuillembo de Jaralugo. Bueno, ¿sí? Antes de terminar, le voy a responder a la pregunta que le hicieron a Delia. Ella le llamaba Sheyari por sus abuelos, y que era también un rezador. Entonces es chamoy, o por ahí va. Sí. Pero es Sheyari, le dicen.
Ni abuye. Tenemos 300 preguntas, pero que no las vamos para cada disertante, pero a causa del tiempo no se va a poder hacer esas preguntas. Mil disculpas desde Guaraní Anguirú y ahora vamos a hacer el cierre con el profesor doctor Miguel Ángel Verón. Baisapa, cuando hay más se siró a PC, ahora potencia ya veo que está se sindive, hay más en dive a pe, se mandó a seco ahora pe, me le mandó a peina, va a poder jura que ya por 153 años, 12 de agosto. Yo creo que uno de los hechos más luctuosos y uno de los hechos del que Latinoamérica se tenía que avergonzar y pedir disculpas. Hoy hace 153 años de la batalla de Piribebuy, en la Guerra Grande, donde han peleado mujeres y niños en Piribebuy, departamento central, y mujeres que pelearon contra el ejército brasileño fundamentalmente con agua caliente y vidrios rotos, no tenían armas, y que fueron masacrados. Hoy justamente se recuerda esa fecha. Entonces, miles de niños, mujeres que fueron asesinadas por intereses no tanto de nuestros países, sino por intereses exógenos, intereses geopolíticos. Entonces, hoy recordamos 153 años y el día 16, la batalla de Piribebuy, donde han sido masacrados niños de 12, 13, 14, 15 años. Y ahí terminó esa guerra Guazú y la guerra de la Triple Alianza que duró 5 años. Entonces, me parece muy significativo este encuentro, este Ñumonguetá. Pues no son ponencias, sino Ñumonguetá, diálogos sobre nuestras lenguas y de alguna forma también sobre nuestros pueblos. Los pueblos nunca se pelean, sino son intereses a veces exógenos que nos hacen pelear. Entonces, recordando a esas valientes mujeres de Piribebuy y también un poco, como decía Sara, ahí volviendo a recordar esto para no perder la memoria y que involucró esa pelea a pueblos hermanos de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Entonces, en honor de esas mujeres y en honor también de esos niños, el 16 de agosto que han sido masacrados. Y eran todos guaraní hablantes. Eran guaraní hablantes porque el castellano se impuso ya en Paraguay después de esa guerra del 70, después de 1870, y que el castellano avanza vertiginosamente en Paraguay yo digo, después de la guerra del Chaco, 1930 y pico. Yo tampoco me trago ese mito de que Paraguay siempre fue bilingüe. La imposición del monolingüismo castellano ha sido siempre la política y es hasta ahora, a pesar de la oficialización del guaraní por la Constitución Nacional, a pesar de la ley de lenguas, a pesar de todo. Entonces, quería recordar eso como contexto y hoy hermanados entonces estos pueblos hablando de sus lenguas, hablando de sus identidades y hablando también de nosotros mismos. Segundo, anoté muchas ideas acá, pero ya no hay tiempo. Solamente me resta agradecer a Guillebete, Upesa la Mocuña Caraí, Delia Tacuaja, Brasil, ya en tu supo Upesa la Bomba, esa paja, Euro Surirupe, Guaraní, Upesa Veí Caraí, Arandú, Seguirún, Beto, Paredes, Bolivia, Guibé, ya en Doaima, esa paja, Ipupe, Guaraní, Oyepuruba, Bolivia, Aveí, Yeneinó, Avelino, Núñez, Hace Mandú, Hace. Me disculpan, Añeta Castellano, quiero recordar a su tío. Yo no sabía que era su tío, una persona para mí tan profunda y tengo que contarles que lagrimé cuando me enteré que murió mi amigo, su tío. Haceme recordar a Avelino, ¿cómo se llama? Tengo 2 libros suyos. El maestro. Sí, cómo no. Mi tío se llamaba Gavino Casco. Gavino Casco. Gavino Casco, sí. Sí, tengo 2 libros suyos. Y en uno de ellos hay la presentación de su libro se llama Paraguay y Taragüiñe.
es una gramática de la lengua guaraní, dice una parte que cuando yo leí eso subrayé y me ha quedado en la memoria, dice, soy de esa generación que hablaba solamente guaraní en la casa, pero soy consciente de que con mi desaparición física desaparecerá toda una generación que aún hablaba el guaraní en la infancia. Y se fue mi amigo y no sabía más de él. Entonces el tío de Abelino, entonces una nueva amistad también. Miguel, en mi familia justamente eso que él dice en ese libro se respetó, porque también él con su familia, y bueno, su hermano, mi madre, con nuestra familia, que no eran dos, sino varias familias, todos tratamos de sostener la lengua guaraní. Y sí, cuando el tío muere, por supuesto, acá mucha gente también lo amaba, mucha gente lo quería bien, era un hombre muy cordial y, claro, un estudioso de la lengua guaraní, más allá de ser guaraní hablante por excelencia. Alecope alanducape ñete cuape abelle cua seramo pesaramo ba esa paja o jaipe guaraní ñete cua mite guape Taragüí tame guape abei carai Ignacio Tomichapo pesa Bolivia guie abei Vesiro y M abei un poco de apuña de apusape o ya pocoña de corazón y en nunca tu perú Ángela Sales Paraguayguá, Abá Guaraní, y en nunca tu perú avisar a Chena, Paraguayguá, tu amite Brasil, Weomba, Apoa, Lidia Chubé, Bolivia, Guibé, Jañana Irú, Mauro Lugo, pero pensáramos a Guillete. Pensa ya llevo PT, pone M, reivindicando la ley de la lengua de señas. Abei Aguillete, llevo PT, Abei, y Irú, Elsa no de mi recalde, Picatupa, Abei, pesa para Bolivia, pesa, Bolivia. Paraguay pesa pone M, lengua de señas, pesa Brasil, Bolivia, pensamos pesa ya poco atera pesa lleva, pensamos el sabe que tu jare o motenonde ya de coña niño mongueta a ver cuña taí Leile Martínez ahí na pe putimujara ya no tipe a ver ya llevo petemi, pensamos Leile pe a ver Federico ya mandú Verón a ver yo guapuja omba apo y que toma esa conce llevo petemi ahí supe se maite iroru te dañan maite iroru para ver era pe bojara estelas veije mi boecuela San Pedro del Paraná pe gua hay cuasi guapuj go esta cuela pepe ta cuela ni morando hina peñe coin unive pues éramos ahí llevo petemi y su pecuela a ver ya en el Tangua Paraguay tu chacuella de ve y curi el San y Brasil y Bolivia y Argentina y España y Alemania Suiza está en David Estados Unidos, güey, ahí está tapizando en el dúo, pensamos ahí, AWT y Supercuela. Ya puedo hacer que la peña, pequeña, ni puedo hacer, yo creo que no, pensamos mi tal su cuela ni más no es nada, ni más ni veo, pensamos San Pedro para nadie. Hoy que hay una expresión que yo suelo utilizar en guaraní. Ni oye hay te ponen a tu ume oye en boja ponen con corazón me hay potilleraña de yurupe. Para mí esa conjunción de si amamos la lengua entonces se anida en nuestro corazón. Tratamos de desarrollar esa lengua estudiándola o esas lenguas estudiándola y naturalmente se tiene que expresar en la boca. Entonces entre el corazón la mente, el cerebro y también la boca. Y acá en Paraguay tenemos ese desafío. Hay miles de profesores guaraní que nos hablan a sus hijos guaraní, por ejemplo. Hay muchos militantes de la lengua guaraní que nos transmiten en sus casas a sus hijos. Entonces son prácticas nefastas, productos también de esto que hablaba Sara hace rato, la profesora Sara, y tenemos que superar. Me parece fundamental lo que decía Ignacio, la transmisión intergeneracional, una lengua que se transmite a las nuevas generaciones, una lengua que tiene vitalidad asegurada. Pero así también cuando dejamos de hablar con nuestros niños, dejamos de hablar en las casas, entonces esa lengua se va debilitando. Profesor, los certificados están para todos los disertantes. Elsa.
Chapié. Ya solo país. Muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Los certificados les enviamos. Gracias a cada uno y gracias también a los amigos de la red Guaraní Anguinú y a todas las personas que nos estuvieron acompañando de Paraguay y de todo el mundo. Aguye, vete, Ángela. Oye. Chao, chao, Elsa. Mañana nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao.